Buenas tardes para todos aquellos que se están uniendo a esta hora de la tarde. Bienvenidos a un nuevo episodio de Grandes Economistas de nuestros tiempos. Hoy es un honor para nosotros tener al profesor Rómulo Chumacero. Él es doctor en economía por la Universidad de Duke y actualmente se desempeña como profesor asociado en el Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Allí ha dictado las clases de macroeconomía, econometría y es un experto en diversos temas de las ciencias económicas, tales como la inflación, los modelos de equilibrio general y, por supuesto, el tema que nos compete el día de hoy, que es el crecimiento. ¿Cuáles son los límites y restricciones al crecimiento? Para ello, entonces, vamos a contar con este experto, quien nos va a compartir todo su conocimiento en torno al tema, un tema tan importante, dada la coyuntura en la que vivimos, en la que tenemos incertidumbre con respecto a lo que va a ser el futuro económico, no solo de nuestros países en particular, sino del mundo en general. Así que para poder entender todo ello desde una sólida base económica, tenemos hoy al profesor Chumacero. Muchísimas gracias, profesor, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti. Gracias a Notorio también. Bien, antes de entrar en materia, le voy a ceder la palabra a la doctora Silvia Alemán. Ella es la directora del Instituto Notoria, quien nos va a introducir un poco en el tema. Adelante, profesora. Buenas noches. Buenas noches, David. Buenas noches, querido Rómulo. Y bienvenidos a todos los seguidores de Notoria. Para nosotros esta noche es muy importante porque no solamente nos concierne esta noche el tema, que nos va a explorar muchísimo, nos va a abrir muchas posibilidades, muchas pertinencias que tenemos que hacer de hoy en adelante, en qué estamos, y sin duda las contribuciones del doctor Chumacero nos van a dar mucho que hablar, sobre todo a reflexionar sobre el quehacer económico. Muy feliz también de recibir al doctor Chumacero esta noche en el programa de Notoria. El presidente de Notoria es nuestro querido profesor, muy distinguido en el marco de todos los economistas de Bolivia, un gran economista. Él es uno de los profesores más reconocidos a nivel internacional, un orgullo para los bolivianos y un gran profesor, uno de los mejores profesores de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Rómulo, por estar acá, de mucho tiempo, ¿no? Así es. De mucho tiempo en Notoria, y como siempre, bienvenido, y estamos seguros que esta noche nos vas a aportar muchísimo, sobre todo a los chicos que están siempre deseosos de escucharte, ya que tú has marcado un hito en sus vidas y además una referencia cómo ser excelencia en economía. Muchas gracias, Rómulo, por estar acá. Y bueno, vamos a escuchar la propuesta que tienes ahora para reflexionar como grandes economistas de nuestros tiempos. Adelante, Rómulo. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Gracias, David, por la amable presentación. Voy a compartir ahora pantalla, o sea que les pediría que me avisen si está todo ok. Perfecto. El título de esta charla puede parecer algo enigmático tal vez, pero lo que voy a intentar hacer al final de ella es tratar de convencerlos que efectivamente al final del día lo que nos debiese importar en términos de nuestra experiencia como país y como personas es saber distinguir bien lo que son problemas versus lo que son restricciones. Voy a intentar ser un poco más claro respecto a eso en unos minutos más, ¿ok? Entonces déjenme partir la presentación contándoles un poco que algunos hechos estilizados que yo creo que son importantes para poder entender qué es lo que estamos discutiendo. Lo que voy a tratar de hacer acá es listar unos cuantos hechos estilizados que resultan de recopilaciones durante más de ya 50 años de información respecto a las experiencias de crecimiento y acumulación de capital humano, indicadores sociales y demás de distintos países. Y esto lo que hace es básicamente darnos una idea relativamente consistente respecto a historias que funcionan y que no funcionan para tratar de describir las experiencias de progreso, crecimiento y prosperidad de los distintos países. El primero de estos hechos estilizados que es importante recapitular es simplemente que existe una gran dispersión de ingresos per cápita entre países relativamente más pobres, países relativamente más ricos, y las diferencias entre ingresos per cápita entre países relativamente más pobres y países relativamente más ricos es bastante importante.
La segunda de esas cosas es que no solo son los ingresos per cápita distintos entre países, sino que también hay una gran dispersión en tasas de crecimiento entre países. No es que todos los países crecen más o menos a la misma tasa, tenemos países que hay gran volatilidad y gran dispersión también en tasas de crecimiento. Episodios relativamente prolongados de tiempo en que países están creciendo a tasas relativamente altas, episodios relativamente prolongados en los que algunos otros países están creciendo o decreciendo a tasas lentas o decreciendo eventualmente también. Un punto muy importante de tomar en cuenta es que obviamente la tasa de crecimiento que acá denotamos por G y el nivel de ingreso per cápita son claramente asociados de manera importante. Una cosa que deberíamos tomar en cuenta es que aún pequeñas, muy pequeñas diferencias en la tasa de crecimiento de los países implican grandes diferencias en niveles de ingreso per cápita y por lo tanto de bienestar entre individuos dentro de un país. Por ejemplo, la regla que se utiliza para esto es más o menos la regla de 70 sobre G, que se las explico, es muy simple. Lo que nos dice básicamente lo siguiente: supongan que tengo una economía que está creciendo al 10%, si la economía está creciendo al 10%, entonces su G va a ser 10%, 70 dividido 10 es 7, y por lo tanto ese país, si crece al 10% consistentemente, le va a tomar apenas 7 años el duplicar su ingreso. Si creciese al 10%, le tomaría apenas 7 años el duplicar el nivel de ingresos con el que partió. Sin embargo, si tenemos un país que está creciendo apenas, por decirles algo, al 1%, ese país va a tardar 70 años en duplicar su ingreso per cápita. Aún partiendo del mismo nivel de ingreso per cápita, el país que crece al 10% va a duplicar su ingreso per cápita en 7 años, mientras que aquel que crece al 1% lo va a hacer en 70 años. Obviamente, estas pequeñas y aún pequeñas diferencias crean grandes diferencias en niveles de ingreso y por lo tanto en bienestar también. Un punto que también es importante tomar en cuenta es que no es cierto que haya cierta fatalidad en este tipo de casos, que si es que uno nació siendo rico, por ejemplo, o si uno nació siendo pobre, uno se va a quedar sistemática y permanentemente en la categoría de rico o de pobre, entre comillas. Vamos a ver que estos van a ser conceptos relativos también, pero de todos modos eso no es correcto. Hay una relativa importante movilidad entre países. Por lo tanto, tenemos algunos países que en periodos de tiempo provocan lo que llamaríamos un milagro económico, que son países que partiendo con tasas de crecimiento relativamente mediocres, han alcanzado tasas de crecimiento altas y han duplicado su ingreso per cápita o han avanzado muy rápidamente en incrementos de ingreso, bienestar y demás indicadores. Y por otro lado tenemos otro conjunto de países que en realidad, en lugar de ser milagros, se convierten en desastres. Países que partiendo relativamente en una posición privilegiada, ejemplo Argentina, principios del siglo XX, por distintas razones, esos países, en lugar de estar yendo hacia el progreso y estar yendo hacia mayor bienestar y demás cosas, lo que ha ocurrido es que estos países han empezado a relegarse cada vez más. Venezuela hoy día, Cuba, etcétera, países en los cuales más bien los ingresos han tendido a caer sistemáticamente. Y por lo tanto, entonces, no es correcto y no es cierto el considerar que uno está siempre destinado a quedarse en una categoría versus otra. Pero sí es importante tomar en cuenta que si es que uno llegase a tener una experiencia con crecimiento relativamente exitosa durante un periodo relativamente prolongado de tiempo, va a poder de una manera razonablemente rápida mejorar de manera sustancial los niveles de ingreso y obviamente de bienestar de sus pobladores. Un punto también que es importante tomar en cuenta es que si es que nosotros tratásemos de dar cuenta de qué está detrás de las experiencias de crecimiento de los países, nos damos cuenta que una visión parcial del crecimiento va a estar dada por esfuerzo o por acumulación de factores, ya sea capital físico, capital humano, o trabajo, etc. La acumulación de factores es importante obviamente para el crecimiento, pero no es suficiente. Hay una fracción relativamente importante del crecimiento que se debe a otros factores y por lo tanto no es cierto que solamente acumulando capital humano, no es solo cierto que acumulando capital físico, no es cierto que con inversión es suficiente para poder crecer de un modo sostenido. Hay otros factores que están detrás de esto también. Déjenme entonces, lo que voy a tratar de hacer ahora es tratar de presentarles justamente la idea de la discusión que tengo acá, es partir de un modo relativamente informal, presentándoles la evidencia empírica que nos guía para intentar evaluar cuál es la dinámica de crecimiento y de ingreso per cápita en los países, que hemos aprendido después de ver paneles prolongados de tiempo de experiencias de crecimiento y de ingreso de países, mostrarles un poco qué dicen los datos. Después de eso, tratar de dar cuenta de si esto que estamos viendo en los datos, cómo puede
puede ser conciliado con la teoría económica. Y básicamente lo que voy a hacer es presentarles una versión muy, muy simple, didáctica y gráfica de maneras en las que se han intentado dar cuenta de esta evidencia que voy a presentarles y tratar de decirles cuál de estas dos teorías parece tener, o de las teorías que vamos a discutir, parece tener un poco más de asidero para tratar de dar cuenta de la evidencia empírica que voy a presentar. Y finalmente tratar de juntar la teoría con la evidencia y dar, entre comillas, lo que un poco de una manera así, ojalá no petulante, tratar de decirles lo que creo que hemos aprendido, debemos aprender de estas dos cosas, de tanto lo que nos dice la teoría económica como lo que nos dice la evidencia internacional respecto a la dinámica de crecimiento y de prosperidad en los países, para tratar de ver qué lecciones de vida podemos sacar de eso, no solo como países, no solo como agentes que hacen políticas o responsables de políticas, sino fundamentalmente también como personas. Partamos entonces con la evidencia, ¿ok? La primera cosa que quiero presentarles es esta idea de tratar de ver si es que existe o no lo que vamos a llamar como convergencia absoluta. Y la idea de convergencia absoluta es una idea bastante antigua y bastante razonable, si me preguntan. Lo que me dice esto, desde un punto de vista matemático, es relativamente simple de presentar, y la intuición también, yo creo, es relativamente simple de explicar. Lo que vemos acá es... Este G sub I sería, por ejemplo, la tasa de crecimiento promedio del país I en un periodo relativamente prolongado de tiempo. Lo que queremos ver es cómo es la dinámica de prosperidad y de crecimiento de países en periodos relativamente prolongados de tiempo, para no tener que estar preocupándonos de tanto las fluctuaciones cíclicas y coyunturales, sino más bien preocuparnos de hechos robustos como el crecimiento a largo plazo. Entonces, este G sub I sería el crecimiento a largo plazo de un país en determinado periodo de tiempo, y lo que estamos haciendo acá es tratar de relacionar el crecimiento del país en el periodo relativamente prolongado de tiempo con la condición inicial, con el ingreso inicial, acá he expresado en logaritmos, el logaritmo del ingreso per cápita inicial de ese país. La hipótesis que estaríamos tratando de evaluar es la hipótesis que se llama de convergencia absoluta. Y la hipótesis de convergencia absoluta lo que asume o lo que propone es que este valor de beta, este coeficiente, debe ser negativo. Lo que esto quiere decir es que países que empiezan con un ingreso per cápita relativamente menor, como esto es negativo, debiesen tender a crecer más que países que empiezan con un ingreso per cápita más alto. Entonces, lo que en fondo nos está diciendo esto es que si es que, por ejemplo, tenemos un país relativamente más pobre que el otro, lo que debiese ocurrir es que inicialmente, digamos en 1960, lo que debiese ocurrir es que en un periodo relativamente prolongado de tiempo, digamos en 30, 40, 50 años, el ingreso, la tasa de crecimiento de ese ingreso promedio debiese ser mayor en el país inicialmente más pobre que en el país inicialmente más rico. Y por eso es que viene el nombre de convergencia, porque lo que nos está diciendo esto es que si es que efectivamente este fenómeno se produjese, entonces como el país más pobre está creciendo más que el país más rico, lo que debiese tender a ocurrir es que ambos países, o estos países, debiesen tender a converger, no solo en términos de nivel de ingreso per cápita, sino después, en el largo plazo, también tender a converger en nivel de crecimiento. Y esto obviamente tiene que ver con una intuición relativamente simple. Supongan que, por ejemplo, un factor importante para explicar por qué prosperan o porque se produce o porque se crece en un país es la inversión. Y la inversión obviamente lo que requiere es acumulación de stock de capital, ¿no es cierto? Supongamos entonces que el stock de capital es móvil entre países. Tenemos un país más pobre y un país más rico. El país más pobre, casi por definición, es no solo más pobre en ingresos, sino también es más pobre en su nivel de stock de capital inicial. Entonces, si ambos países tuviesen la misma tecnología, lo que debiese ocurrir entonces en ese caso es que el país que es inicialmente más pobre y que por lo tanto tiene un nivel de ingreso per cápita menor y un nivel de stock de capital menor, debiese tener, si tiene la misma función de producción que el otro país, debiese tener un retorno, el capital debiese tener un retorno mayor en el país inicialmente más pobre. ¿Por qué? Porque si hay retornos de crecientes escala, lo que debiese ocurrir entonces es que los países que son inicialmente más pobres debiesen valorar más, debiese ser más productivo el stock de capital, y al ser más productivo el stock de capital en ese país, debiesen remunerarlo mejor que aquel país que tiene más abundancia de capital. Por lo tanto, entonces, si el capital se puede mover, lo que debiese ocurrir es que el capital va a verse atraído hacia los lugares en los que el retorno es más alto. Al
y por lo tanto el stock de capital debiese fluir desde los países inicialmente más ricos hacia los países inicialmente más pobres, y al acumular más stock de capital en los países inicialmente más pobres debiese aumentar su nivel de producto, aumentar su nivel de crecimiento, etcétera, etcétera, hasta que finalmente los retornos a los capitales se igualen y todos los países tomados de la mano y cantando Kumbaya tuviesen el mismo nivel de ingreso per cápita y creciesen a la misma tasa todos, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, esto tiene varios supuestos metidos adentro. Supuestos fuertes, que la tecnología es la misma, pero además no solo que la tecnología es la misma, sino que todas las demás cosas son iguales entre países. La única diferencia es que uno inicialmente es más pobre que el otro. Si es que nosotros vemos qué dicen los datos respecto a eso, y por lo tanto acá lo que tengo es un gráfico en el que está el nivel, el logaritmo del ingreso per cápita de distintos países. Acá tengo un panel de países para los cuales existe esta información en un periodo relativamente prolongado de tiempo. Entonces acá tengo el nivel de ingreso per cápita de los países inicialmente. Entonces los países que están más hacia este lado van a ser países inicialmente más ricos, los que están más hacia este lado van a ser países inicialmente más pobres, y lo que tienen acá en el eje de Y, lo que tienen es la tasa de crecimiento promedio en un periodo relativamente prolongado de tiempo. No recuerdo bien si eran 30 o 40 años, pero es un periodo relativamente prolongado de tiempo. Esta es la tasa de crecimiento promedio anual, digamos del 4%, o 6% u 8% en el periodo completo que estamos analizando. Lo que nos prescribe esta especificación es que si es que este beta es negativo, entonces lo que debiese ocurrir es que país inicialmente más pobre debiese crecer más que país inicialmente más rico, y por lo tanto la relación entre estas dos variables debiese ser negativa. Pero lo que ocurre acá, si algo, es que la relación es probablemente estadísticamente no significativa, pero tal vez marginalmente parecería ser más bien positiva. Es decir, los países más pobres en el largo plazo han estado creciendo un poco menos que los países inicialmente más ricos, y por lo tanto este mantra y esta historia de que los pobres siempre más pobres, los ricos permanentemente más ricos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la historia que viene detrás de evaluar esto por convergencia absoluta. Pero como yo les había dicho antes, convergencia absoluta implicaba supuestos tremendamente fuertes. El primer supuesto era no solo que la tecnología sea similar y por lo tanto que si el stock de capital se movía de un lugar a otro, la producción se daba mediante el mismo tipo de procesos, sino que también que otros factores eran similares entre los dos países, que la única diferencia eran las condiciones iniciales. Pero eso claramente no es así, ¿no es cierto? Un país inicialmente más pobre puede ser inicialmente más pobre no solo por tener un stock de capital menor, sino también por hacer que sea menos atractivo para los agentes, por ejemplo, acumular capital. Por ejemplo, que ocurre que en ese país se produzcan experiencias recurrentes de expropiaciones, o que los impuestos a la ganancia de capitales sean mayores que en otro lugar, o que haya nacionalizaciones y ese tipo de cosas que hagan que la inversión que se está haciendo en un lugar no tenga una probabilidad menor de recibir el retorno que ex ante debiese recibir si es que todas las condiciones fuesen iguales. Y por lo tanto, entonces, como los países no tienen condiciones iniciales iguales y los países no tienen políticas iguales que puedan favorecer el proceso de acumulación de factores, entonces claramente la historia de creer que la tasa de crecimiento depende solamente de la condición inicial es una visión muy parcial. Por lo tanto, lo que nos gustaría es tratar de ver si es que controlamos por otros factores, llamamos estos factores los otros factores X, digamos. Estos otros factores tienen un vector y un conjunto de características que pueden ser características fijas de un país o que pueden ser características que están variando en un país. Y lo que intentamos ver acá entonces es si es que la condición esta que habíamos discutido, de que es efectivamente cierto que los países inicialmente más pobres debiesen crecer a una tasa mayor, pero que esto no va a ser incondicionalmente correcto, sino que esto puede depender de otras cosas. Puede ser que, por ejemplo, un país inicialmente más pobre, además, haga políticas que hagan poco favorable o poco atractiva la inversión, la acumulación de capital humano y todas estas otras cosas que razonable y consistentemente sabemos que son buenas para la prosperidad y para el crecimiento. Por lo tanto, entonces, en ese caso, no bastaría con partir inicialmente más pobre, sino que probablemente parte de la explicación de por qué se es inicialmente más pobre y terminalmente más pobre esté dada por las condiciones y las políticas que los distintos países tengan o enfrenten. Por lo tanto, entonces, la hipótesis de convergencia condicional nos dice que si nosotros controlásemos por esos otros factores, debiésemos a su vez encontrar que este beta efectivamente es negativo. Y el problema que ocurre con esto es que, como muchas veces ocurre cuando estamos hablando de especificaciones econométricas o empíricas, es que si no tenemos una teoría tremendamente
precisa y tremendamente específica respecto a cuáles debiesen ser estos factores que debiesen estar detrás de las explicaciones de la convergencia condicional. Cuando no hay teoría, entonces lo que ocurre es que se genera, entre comillas, anarquía. Y esa anarquía es que simplemente empezamos a meter a los sospechosos de siempre y no tan sospechosos de siempre. No sé si vieron esta película, The Usual Suspects, es una película muy, muy, muy divertida, no voy a contar ningún spoiler ni nada de eso, pero en el fondo lo que ocurre acá es que en principio lo que parecía ser una coincidencia extraña, que son 5 personas a los que los llaman como sospechosos de un crimen, y son tremendamente heterogéneos y demás cosas, y por lo tanto, cuando no existe una estructura o no existe un patrón metido acá, pueden ocurrir cosas bastante curiosas y bastante llamativas, como efectivamente ocurre en esta película, y también lamentablemente ocurre muchas veces cuando tratamos de estimar este tipo de ecuaciones utilizando econometría. Y eso es efectivamente lo que ocurre, porque lo que ocurre es que generalmente nosotros tenemos un panel relativamente confiable de datos de crecimiento y de ingreso y de otras condiciones socioeconómicas y otras características de países. Tenemos 120 países para los cuales tenemos una base de datos con la cual podemos trabajar, pero tenemos hasta una gran variedad de variables con las cuales se ha tratado de ver condicionar esta hipótesis de convergencia. Entonces tenemos desde las hipótesis más obvias o desde los factores más obvios como ahorro, inversión, acumulación de capital físico, acumulación de capital humano, distorsiones, impuestos, aranceles, apertura comercial, etcétera, hasta cosas que podrían lindar un poco más con otras cosas como economía política, como estabilidad política, sistema de representación, tipo de constitución, etcétera, 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 hasta cosas un poquito más esotéricas como por ejemplo si la gente cree o no cree en el más allá, cuánta gente adora a Mahoma versus cuánta gente adora a Buda, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces, cuando la teoría no es muy precisa respecto a qué debería estar detrás de esto, entonces las proxies que se utilizan son a veces muy amplias, y al tener un número tan grande de potenciales candidatos a tratar de dar cuenta de la tasa de crecimiento condicional o la tasa de crecimiento de un país condicional en estos factores, lo que ocurre es que acabamos con parálisis en términos de implementación empírica. ¿Por qué? Porque si es que no tenemos idea de cuáles de estas 90 posibles candidatos a regresores deberían estar metidos acá, entonces lo que ocurre es que nosotros vamos a acabar estimando, o debiésemos acabar estimando, si somos agnósticos respecto a esto, si no queremos no queremos premiar o privilegiar una teoría. Por ejemplo, alguno de ustedes puede preferir o creer que la inversión pública es buena para el crecimiento por externalidades y por bienes públicos y ese tipo de cosas, y otros creemos que en realidad mayor participación del gasto de gobierno implica por lo tanto mayores distorsiones, y mayores distorsiones implica menor acumulación de factores por parte del sector privado, etcétera, etcétera, y por lo tanto no es mala para el crecimiento, o es mala para el crecimiento, hasta aquellos que creen que lo más importante es la acumulación de capital humano, otros que creen que la acumulación de capital físico, otros que creen que lo importante es la salud física y mental de las personas, etc. Entonces, si queremos ser agnósticos respecto a cuál de estas características debiésemos meter en nuestra especificación, teniendo 90 posibles regresores, debiésemos probar, estimar 2 elevado a la 90 posibles especificaciones de este tipo de modelos, y por lo tanto debiésemos tener 2 elevado a la 90, son más de 1000 cuatrillones de modelos. Más de 1000 cuatrillones de modelos es básicamente algo es como meter un 1 y 27 ceros después de eso. 1000 cuatrillones es 1000 trillones de veces más que todas las especies que se conocen en el mundo. Y es más de 1000 trillones de veces que el número de estrellas que se estima que existen en la Vía Láctea. Lo que quiero decir con esto es que, aún en un entorno tan inofensivo como estimar este tipo de modelos, si somos agnósticos respecto a cuáles de estas X debiesen ingresar acá, puede ser algo absolutamente paralizante. Y eso es lo que más o menos ha ocurrido. Cuando se han empezado a trabajar distintas variantes de modelos, hay cosas que
pasando por los sospechosos de siempre y llegando a los sospechosos no tan de siempre, encontramos que obviamente hay varios problemas metidos dentro de este tipo de especificaciones. Uno de ellos es el problema de endogeneidad. Por ejemplo, podemos creer que el crecimiento es explicado por el ahorro, la inversión, pero a su vez alguien podría decir que la causalidad más bien es al revés, que es el crecimiento el que determina que nosotros ahorremos o crezcamos, o si quieren ponerlo de un modo tal vez un poquito mejor. Yo creo que esta cosa de inversión en investigación y desarrollo, por ejemplo, que mucha gente asocia a crecimiento, podría ser más bien el resultado del crecimiento en lugar de ser el motor de él. O por lo menos podría ocurrir un patrón de simultaneidad ahí. Si es que existe simultaneidad o endogeneidad en los regresores, lo que va a ocurrir acá es que las estimaciones que estamos teniendo acá van a ser contaminadas y por lo tanto especificar esto de un modo correcto va a ser relativamente difícil. Pero independientemente de cómo lo hagamos, una cosa que quiero que quede, ojalá, relativamente clara acá, hay mucha literatura al respecto, pero una cosa que sí se llega a determinar es que si hubiésemos partido creyendo que en realidad el planeta acaba con los pobres siempre más pobres, los ricos siempre más ricos, lo que ocurre acá es que cuando hacemos el análisis de convergencia condicional relativamente bien hecho, lo que encontramos es que más bien existe este beta, es efectivamente negativo y estadísticamente significativo. Eso quiere decir que si tuviésemos dos países, uno más rico inicialmente y uno más pobre inicialmente, y tuviesen exactamente los mismos X, las mismas políticas, las mismas cosas, si tuviesen exactamente las mismas características, lo que ocurriría es que los países inicialmente más pobres debiesen tender a crecer más que los países inicialmente más ricos. Y por lo tanto, convergencia es algo que efectivamente está en los datos. El vivir sumido en la pobreza no es el destino de ningún país. Lo que ocurre es que lamentablemente hay ciertas cosas que van a ayudar y hay ciertas cosas que van a perjudicar a un episodio de prosperidad o de crecimiento y otras que lo van a entorpecer, ¿no es cierto? Y entonces lo que tenemos que tomar en cuenta es que acá, dentro de las X que están tomados en cuenta acá, hay factores que son inmutables. Por ejemplo, algunos factores inmutables pueden ser como, distancia al ecuador, otro tipo de variables que se utilizan muchas veces, que son factores que no se pueden cambiar, ¿no es cierto? Y como son factores que no se pueden cambiar, lo que ocurre con factores que no se pueden cambiar es que uno tiene que internalizar nada más que esos factores existen. Pero hay otros factores que son absolutamente controlables. Por ejemplo, algo que es relativamente robusto es que acumulación de stock de capital es buena para el crecimiento, inversión es buena para el crecimiento, ahorro es bueno para el crecimiento, menores distorsiones son buenas para el crecimiento, menor participación del gasto de gobierno en el producto es buena para el crecimiento, es mejor para el crecimiento, menores impuestos buenos para el crecimiento, menores aranceles buenos para el crecimiento, mayor apertura comercial buena para el crecimiento, mayor estabilidad buena para el crecimiento, etcétera, 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 mayor libertad buena para el crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas cosas que son elecciones que hacen los países. Y como son elecciones que hacen los países, son factores controlables y por lo tanto nosotros podemos ayudar un poco al destino entre comillas, de convergencia que tenemos, que podría ser relativamente lenta. Lo que estamos diciendo acá es que podrían haber cosas que justamente nos pueden explicar o dar cuenta de estos milagros y de estas pesadillas o de estas grandes decepciones, ¿no es cierto? Si nosotros movemos nuestros X hacia algo que favorece a la prosperidad, entonces vamos a ayudar a la convergencia condicional. Si es que nosotros hacemos algo que nos perjudica, si es que expropiamos, nacionalizamos, aumentamos distorsiones, etcétera, etcétera, eso es razonablemente robusto a que esto más bien lo que va a hacer es que nos va a alejar de convergencia y por lo tanto vamos a continuar siendo más pobres, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, hay otro tipo de literatura que también lo que trata de discutir es esta historia de que hay lo que se llaman clubes de convergencia. Lo que tengo acá es en la línea continua, tengo la distribución incondicional de ingresos per cápita de países, de todos estos 120 países para los cuales tenemos datos, en el año 1960. Y como ven entonces, tenemos una gran proporción de los países inicialmente más pobres y tenemos un relativamente menor masa de la distribución de países con ingreso per cápita relativamente mayor, ¿sí? Si es que nosotros hacemos el mismo ejercicio 35 años después, en 1995, observamos que la misma bimodalidad, y tal vez algo más exacerbada, se encuentra en el año 1995. Es decir, que tenemos también una distribución con países muchos países en la cola de menos ingreso per cápita y relativamente pocos países en la otra cola. Esto ha llevado a que alguna gente diga que lo que existen en realidad son clubes de convergencia. El club de los países ricos, aquellos que convergen a este nivel, y el club de los países pobres que convergen a este nivel. Y por otro lado, que habría una frontera invisible
que no se puede pasar, que sería la trampa del ingreso medio, entre comillas, aquellos países que no pueden pasar de un lado al otro, aquellos países que no pueden venir de acá para acá. Yo creo que esta manera de ver la evidencia es bastante débil, y la evidencia empírica detrás de esto más bien es algo contraria a que exista efectivamente esta inmutabilidad de características entre pobres y ricos, entre comillas, que más bien esto podría ser relativamente dinámico si es que tomamos en cuenta estos factores que son los factores controlables que permiten que nosotros podamos acelerar o no acelerar nuestra experiencia de prosperidad y crecimiento. ¿Ok? Entonces, básicamente esa es la moraleja final que quería dar respecto a la evidencia. La evidencia nos dice que en realidad es cierto que hay países inicialmente más pobres, inicialmente más ricos. Es cierto que hay cierta lentitud o persistencia en términos de aumento del ingreso per cápita. Los países inicialmente más pobres tienden a crecer, pero crecen a tasas, pero su nivel de ingreso per cápita es relativamente menor que los ingresos per cápita de los países más ricos, que la convergencia existe, pero que la convergencia es lenta. Pero lo que yo quisiera quedarme de toda esta historia más bien es la historia de la otra parte de la medalla. La otra parte de la medalla es que si bien existe esta convergencia que es bastante lenta, la parte más importante de esto para mí es que hay factores que pueden ayudarnos a tener despegues o tener chancacazos, si quieren, o tener caídas estrepitosas. Y estos factores en parte son inmutables y en parte son controlables. Y por lo tanto lo que debiésemos hacer es ojalá especializarnos en tratar de ver qué podemos hacer con lo que podemos controlar. Déjenme tratar de entonces ahora muy rápidamente discutir algo respecto a cómo podemos tratar de hacer sentido, dar cuenta de lo que acabo de presentarles. ¿Ok? ¿Cómo podemos tratar de dar cuenta de esto? Lo que voy a tratar de hacer entonces ahora es presentarles ideas respecto a cómo las teorías de crecimiento, han ido tratando de explicar esto. Y yo diría que hay como dos grandes vertientes o dos distinciones que se tratan de hacer, por lo menos a grosso modo, respecto a lo que está detrás de las experiencias de crecimiento de los países. Una es la que se focaliza en considerar que la tasa de crecimiento de largo plazo es básicamente se debe a factores exógenos, entre comillas, que eso uno podría tener interpretaciones más naturales y menos fatalistas que considerar que se crece una misma tasa. Pero es como decir que el progreso tecnológico en el mundo sigue una velocidad y que esa velocidad es una velocidad que es inmutable entre países, digamos. Entonces que la tecnología va creciendo, puede ir obviamente cambiando la manera en la que crece la tecnología, pero que esta tecnología crece fruto de interacciones, de procesos, fruto de que ideas generan nuevas ideas, fruto de que el conocimiento, afortunadamente, excepto en casos patológicos, es acumulativo y por lo tanto no es que al día siguiente tenemos que volver a inventar la rueda, sino que podemos apoyarnos en los gigantes anteriores que han hecho descubrimientos anteriores y poder avanzar y progresar en la frontera del conocimiento y con eso avanzar también en crear mejores, más baratas y más eficientes maneras de producir y por lo tanto esa sería una vertiente de esta historia. La otra vertiente de esta historia es aquella que dice que nosotros podemos influir directamente de un modo más directo. A veces no es tan directo este tipo de modelos, por eso es que es un poco engañoso llamar la distinción de exógeno y endógeno, porque muchas veces algunos modelos de crecimiento endógeno el crecimiento acaba siendo determinado por variables que tienen que ver con preferencias y tecnología también, y que por lo tanto podrían ser exógenas desde un punto de vista más profundo, ¿ya? Pero déjenme por un minuto tratar de hacer esta distinción un poquito artificial que les presento. Y desde mi punto de vista, la distinción más importante respecto a cómo lidiar con o cómo entender las experiencias más que de crecimiento, de prosperidad entre países, es tratar de entender cómo los países reaccionan ante shocks, ya sean shocks transitorios o shocks permanentes. Entonces lo que voy a intentar hacer acá es tratar de presentarles como una taxonomía de cómo pudiésemos entender la reacción ante los shocks y con eso tratar de dar cuenta de cómo podemos, volviendo atrás, dar cuenta de los hallazgos que hemos discutido respecto a la evidencia empírica del crecimiento. Supongan que yo tengo un país
X, y este país X, en el eje de las X está, por ejemplo, su ingreso per cápita, está el tiempo, y en el eje de las Y está su nivel de ingreso per cápita, por ejemplo, el logaritmo del ingreso per cápita. Entonces, este país inicialmente está creciendo a una tasa constante, y por lo tanto, en el largo plazo, este país, si partía por acá, va a acabar por acá después de un periodo de tiempo. Supongan ahora que nosotros, por alguna razón, decidimos hacer algo. Por ejemplo, ocurre una política. Y esa política, por ejemplo, es una política que va a ser favorable para acumulación de capital físico humano, o favorable a descubrimientos o lo que fuera. Pero es una política transitoria. Supongamos que, por ejemplo, decidimos transitoriamente bajar los impuestos a la ganancia de capitales, o distorsionar menos el mercado laboral, o abrir más la economía, alguna cosa de esas. Pero lo hacemos transitoriamente. Entonces, por ejemplo, decidimos aumentar o disminuir los aranceles, por decir algo, pero después de un periodo de algún tiempo vamos a volver a lo que había inicialmente. La pregunta es cómo la economía debiese reaccionar ante este shock, en este caso un shock positivo, ¿no es cierto? Entonces, ha habido un shock positivo y la pregunta es cómo debiésemos reaccionar ante este shock. Los modelos de crecimiento exógeno lo que nos dicen es que si este shock es transitorio, lo que debiese ocurrir es que vamos a tener transitoriamente un boom. Por ejemplo, este boom también podría ser un boom en el precio de los commodities. Por ejemplo, podría haber subido el precio de los commodities. Somos un país que exporta este commodity, entonces tenemos un boomcito, y con este boom lo que debiese ocurrir es que transitoriamente, gracias a este shock, lo que va a ocurrir es que nosotros vamos a tener niveles de ingreso per cápita mayores que los que hubiésemos tenido en ausencia de este shock, pero como el shock es transitorio, este shock se va a disipar, y lo que va a ocurrir después de un tiempo es que, acá lo he hecho, parecería ser que es como plano, pero podría tener algún tipo de crecimiento más moderado, lo que fuera, pero lo que va a ocurrir es que después de algún periodo, si es que dependiendo cuán persistentes sean los shocks y cuánta persistencia hay en el ajuste en la economía, después de algún tiempo vamos a volver a como si el shock no hubiese ocurrido. Y por lo tanto, después de que llegamos a este punto, el nivel de ingreso per cápita va a seguir creciendo a la misma tasa que había antes en ausencia del shock. Entonces, lo que ha ocurrido acá, ha habido un shock transitorio y ha habido un boom, pero este boom es un boom transitorio. El boom, entonces, es la diferencia entre la línea azul y la línea negra, ¿no es cierto? Y este es un boom transitorio, pero después del boom, lo que va a ocurrir es que la línea azul y la línea negra van a seguir a la línea negra toda la vida, y es como si el shock no hubiese existido. Los modelos de crecimiento endógenos son modelos en los cuales se genera un tipo de histéresis, se dice, o también presentan endógenamente una raíz unitaria, y lo que ocurre en este tipo de casos es que los shocks transitorios tienden a tener efectos permanentes. Es decir, que por ejemplo, nosotros otra vez hemos bajado aranceles, hemos tenido mayor ingreso per cápita acá, pero lo que ha ocurrido es que pese a que después hemos vuelto a subir los aranceles a como estaban antes, nunca más volvemos a lo que teníamos allá, sino que este shock transitorio nos ha llevado a que nuestro nivel de ingreso per cápita sube permanentemente. La tasa a la que va a crecer el nivel de ingreso per cápita es la misma. Entonces, no ha habido un cambio en el crecimiento, pero sí ha habido un cambio en el nivel. Y ese cambio en el nivel es permanente. Entonces, lo que quiero decir con eso es que esta línea punteada es paralela a esta de acá. Entonces, sería como dos líneas de tren, ¿no es cierto? Las rieles de una línea de tren. Entonces, tenemos líneas paralelas que ocurren acá, y estas líneas paralelas que ocurren acá ocurren gracias a que ha habido un shock transitorio. Entonces, lo que ha ocurrido acá es que esto nos ha generado, pese a que el shock ha sido transitorio y pese a que después ese shock no ha vuelto a ocurrir, acá nunca más el nivel de ingreso per cápita se hace igual. Entonces, pongámonos dos países que parten iguales, los dos países están iguales, y un país decide abrirse y otro país decide cerrarse. Lo que nos diría el modelo de crecimiento exógeno, por ejemplo, nos diría que el país que decide abrirse va a tener un veranito, pero como después se va a volver a cerrar, va a volver al nivel que tenía antes, va a volver al nivel de ingreso per cápita que tenía antes de la apertura que había hecho, y después va a seguir creciendo a la misma tasa que tenía antes. En cambio, este otro modelo me dice que este shock transitorio va a tener un efecto permanente en el nivel de ingreso per cápita. Obviamente esto, desde un punto de vista lógico, me parece un poco tirado de los pelos, y no sé si a ustedes les parezca también, pero es como muy cercano a decir que Papá Noel existe. Es decir, que tenemos un shock transitorio, y ese shock transitorio se va a disipar, pero pese a que se disipa, nosotros permanentemente estamos alcanzando un nivel de ingreso per cápita mayor. ¿Qué ocurría ahora si el shock fuese permanente?
Si, por ejemplo, decidimos no solo abrir nuestra economía, sino que decidimos colocar eso en una enmienda constitucional y obligar a que nunca más se cierre la economía va a permanecer abierta siempre, o nunca, o si estamos distorsionando menos el mercado laboral, no solo estamos cambiando la legislación, sino que estamos haciendo un cambio tan profundo que hace que nunca más hagamos una reversión en las políticas hacia políticas más distorsionadoras. Entonces, si eso ocurriese, en los modelos de crecimiento exógeno, lo que típicamente debiese ocurrir es que el shock, como ha sido permanente, va a tener un efecto efectivamente nivel permanente. Entonces, como ven, la tasa de crecimiento de la línea azul es igual a la tasa de crecimiento de la línea negra, las pendientes son iguales, pero lo que ha ocurrido es que como el shock ha sido permanente, el efecto sobre el nivel del producto también ha sido permanente, ¿sí? Y lo que ocurre entonces en este caso es que si es que nosotros tuviésemos el otro tipo de modelos, el modelo de crecimiento endógeno, en el modelo de crecimiento endógeno lo que ocurriría es que ahora no solo cambiaría el nivel de ingreso per cápita, sino que también cambiaría la tasa de crecimiento. Como ha habido un cambio permanente en la política, debiese también cambiar la tasa de crecimiento. Y por lo tanto, ahora el país debiese permanentemente crecer más. Es decir, la pendiente de esta línea punteada es mayor que la pendiente de la línea negra y mayor que la pendiente de la línea azul. Y por lo tanto, lo que querría decir esto es que, si por ejemplo nosotros hacemos una política como abrir más la economía, en un modelo de crecimiento exógeno lo que estamos diciendo es que habría este desplazamiento paralelo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en términos de valor presente, si tenemos un factor de descuento entre 0 y 1, el área que está acá, la diferencia entre la línea negra y la línea azul, esta área, en términos de valor presente otra vez, va a estar en general acotada. ¿Por qué? Porque como esta es una constante diferencia que hay entre estas dos cosas y el factor de descuento está entre 0 y 1, entonces quiere decir que van a haber beneficios que pueden ser muy importantes, pero van a ser beneficios que van a estar finalmente acotados. En cambio, lo que ocurre acá, si es que nosotros tenemos un cambio permanente y ese cambio permanente no solamente afecta el nivel del producto, sino también afecta su tasa de crecimiento, lo que va a ocurrir entonces es que ahora esto va a tender a diverger a una tasa mucho mayor de la que diverge esto, y por lo tanto la diferencia entre el área que hay en la línea punteada y la línea negra inicial, esa diferencia, independientemente del factor de descuento, va a diverger. Y por lo tanto lo que debiese ocurrir acá es que acá sí que no solo es Papá Noel, sino es Papá Noel en esteroides, porque lo que estamos diciendo es que no debiese haber ninguna razón para la cual no hacer esto. Porque, por ejemplo, alguien podría decir que es costoso hacer una reforma laboral, una reforma tributaria, una reforma arancelaria. Y es costoso, se entendería en el sentido de que pueden haber unos costos importantes y por lo tanto pueden haber veces en las cuales pueda preferirse no hacerse esa reforma si es que el valor presente del área entre la línea azul y la línea negra está acotada. Y por lo tanto ese beneficio acotado es menor que el costo de hacer esto. Si es que efectivamente eso ocurre, entonces puede ser que no sea económicamente eficiente implementar esta determinada reforma. En cambio, si es que la historia fuese del tipo de crecimiento endógeno, como la pendiente está cambiando, el valor presente de la diferencia entre la línea punteada y la línea negra tiende a infinito y por lo tanto, exceptuando el caso en el que tengamos costos infinitos, como los beneficios no están acotados, debiese haber solo un decapitado no debiese hacer estos cambios. Por eso, desde mi punto de vista, la historia azul es más razonable que la historia punteada. Porque lo que nos está diciendo es que si, por ejemplo, dos países han decidido un país ha decidido no realizar ninguna política, nunca, ese país entonces va a estar por acá siempre. Un país que decida mejorar sus políticas permanentemente, un país que distorsiona menos, un país que expropia menos, un país que se abre más, etcétera, 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 ese país permanentemente va a tender a tener un nivel de ingreso per cápita mayor y por lo tanto nunca el país azul y el país negro van a converger si es que ha habido un cambio permanente. Vean que acá la convergencia se da solamente si es que los shocks son transitorios. Si los shocks son transitorios, como ven, acá en este modelo, un shock transitorio implica que voy a tener convergencia. Entonces, un país que no ha hecho una reforma transitoria y otro que la ha hecho, aunque van a tener diferencias en el corto plazo, en el largo plazo van a converger. En cambio, cuando el shock es permanente, lo que va a ocurrir es que nunca van a converger. Un país que ha hecho las cosas bien, independientemente de que los dos partieron igual, un país que ha hecho las cosas bien va a estar permanentemente mejor, va a ser permanentemente más próspero, va a tener ingreso per cápita permanentemente mayor y por lo tanto no va a haber convergencia en niveles, pero sí va a haber convergencia en tasas de crecimiento, porque esta pendiente va a ser igual a esta, porque las dos
experiencias de crecimiento van a ser iguales, aunque los niveles nunca van a ser iguales. Y por lo tanto, entonces, ahora tenemos una manera de poder juntar lo que habíamos discutido antes. Y por eso es que les decía que la historia azul me parece un poquito, celeste mejor, la historia celeste me parece un poquito más razonable que la historia punteada, ¿no es cierto? Porque lo que les decía antes es que existe evidencia de convergencia condicional, ¿no es cierto? Es decir, shocks transitorios, convergencia de shocks transitorios, pero que no se garantiza que los niveles de ingreso per cápita vayan a coincidir. ¿Y por qué no se puede garantizar que los niveles de ingreso per cápita vayan a coincidir? ¿Por qué? Porque hay diferencias entre países en términos de políticas permanentes que realizan. Unos están permanentemente más dedicados a hacer avestruces, otros están más abiertos, unos países distorsionan más, otros distorsionan menos, unos expropian más, unos expropian menos, unos tienen una mayor, entre comillas, cultura del ahorro, otros menos, etcétera, etcétera. Todas esas cosas van a jugar un rol importante en términos de acumulación de factores y demás, y por lo tanto, si es que tenemos esas diferencias permanentes entre países, entonces podríamos tener diferencias permanentes también en niveles de ingreso. Pero otra vez, si este salto es un salto que se ha provocado por algo que es controlable por nosotros, entonces obviamente debiesen haber razones por las cuales nosotros también debiésemos poder converger. Y eso es básicamente con lo que quería terminar entonces. Si me permite terminar esto, presentando esto de, entre comillas, lecciones de vida, lo que quiero es básicamente decirles que, como les había dicho, podemos o debiésemos distinguir entre estos factores X que están detrás de las diferencias que hay entre niveles de ingreso per cápita y finalmente de prosperidad entre países, a factores que son inmutables, o sea, factores que son efectos fijos, que no podemos cambiar, que no hay manera en que nosotros podamos cambiar, que nacimos, crecimos y moriremos en un lugar en el que no podemos mutar esas características, versus características que sí podemos afectar y sí podemos cambiar. Y por lo tanto, lo que les decía antes es que factores inmutables y factores controlables, pero que sean permanentemente distintos entre países, son los que explican diferencias de ingresos per cápita entre países. ¿Qué lecciones tengo yo entonces o creo que podríamos dar respecto a esto? La primera y más importante, según yo, es que justamente la distinción entre factores inmutables y factores controlables es la diferencia que deberíamos tener entre problemas versus restricciones. Por definición, un problema, para que sea tal, tiene que tener solución. Si no tiene solución, no puede ser un problema. Por lo tanto, lo que quiero asociar con esto es básicamente las características que son controlables. Entonces, si nosotros podemos modificar algo, quiere decir que, y nosotros quisiésemos, por ejemplo, tener un nivel de ingreso per cápita más alto, es decir, seguir, por ejemplo, el ejemplo que ha tenido el país celeste versus el país negro que teníamos acá, todo lo que tenemos que hacer es simplemente, o la línea negra, es simplemente, ojalá, poder copiar, entre comillas, o hacer algo parecido a esto de acá, entregar algo que nos permita acelerar nuestra experiencia de crecimiento. Obviamente, podríamos haber hecho la historia al revés, ¿no es cierto? Que en lugar de abrirnos, nos cerramos, en lugar de hacer cosas que sean favorables a la acumulación de capital, expropiamos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que va a ocurrir es que más bien esto, en lugar de venirse hacia arriba y ser todo más bonito, va a venirse hacia abajo y vamos a vivir, entre comillas, en los infiernos, ¿no es cierto? Entonces, los países que más distorsionan son efectivamente aquellos países que han seguido políticas en las cuales no se han hecho las cosas por ese lado. Entonces, lo que les quería decir con esto es que si es que nosotros efectivamente distinguimos problemas de restricciones, un problema por definición entonces tiene solución y es algo que en principio podemos controlar. Si es que algo no tiene solución, no puede definirse como un problema. Y esto para mí es liberador, si quieren. Porque obviamente cuando algo no tiene solución, no puede ser un problema. Lo más tonto que podemos hacer es tratar de encontrar solución a algo que no tiene solución. Y si algo no tiene solución, dejó de ser un problema. Se convirtió simplemente en una restricción. ¿Y qué hacemos con las restricciones? Bueno, las internalizamos, pues, ¿no es cierto? Si sabemos que algo es una restricción, donde nacimos, crecimos o lo que fuera, es una restricción, lo que podemos hacer de ahora en adelante probablemente sea un problema, porque tendría solución. Lo que pueda ser atribuido a nosotros, lo que nosotros podemos hacer para afectar las cosas. Pero hay ciertas cosas que no podemos afectarlas. Nuestras condiciones iniciales no las podemos afectar. Y eso es una restricción. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es entender la diferencia entre restricción y
y problema. Esto, dicho de otro modo, tal vez parecería ser como un proverbio chino, y de hecho, no estoy seguro, pero digamos, me parece ser, nuestro amigo es Confucio, me parece que esto es algo parecido a lo que decía un proverbio chino y que alguien atribuyó a Confucio en su momento. Justamente es que la diferencia entre problema y restricción es que los problemas tienen soluciones, las restricciones no. Restricción, obviamente no se utiliza ese término en el lobby, tal vez lo único que diga es un problema tiene solución, si no tiene solución no es un problema. Hasta ahí llegó nuestro amigo Confucio. Entonces lo que podemos hacer ahora es tratar de cambiar esto y ponerle un poquito más de economía a esta historia y distinguir problemas de restricciones con factores controlables versus factores no controlables o factores exógenos entre comillas, y los factores exógenos entre comillas serían restricciones, los factores controlables serían problemas, y por lo tanto entonces desde un punto de vista económico modificamos esto para distinguir problemas de restricciones con factores controlables versus factores no controlables. Y por lo tanto entonces podríamos decir, dado que estamos juntando a Confucio conmigo, llamemos a esto el proverbio de Chunfucio si quiere. Bien, déjenme entonces ahora sí tratar de terminar un poco presentándoles algunas de las lecciones que yo creo que podemos sacar de la evidencia empírica y de la discusión teórica respecto a lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, de lo que podemos cambiar y lo que no podemos cambiar. ¿Cuáles son las recetas que podemos darnos para la prosperidad? Y vamos a ver que estas recetas son básicamente las mismas que nos han dado desde hace mucho tiempo nuestros padres probablemente. La primera de ellas es que para crecer, para acumular, para tener mayor prosperidad y demás cosas, un factor crucial para hacerlo, porque son 4 las patas que requerimos para tener mayor prosperidad, eso es como la harina, la sal, etc. Acá son 4 los ingredientes, entre comillas. Los 4 ingredientes son, en primer lugar, el esfuerzo, la acumulación de factores. Crecer, prosperar, no es un trabajo sin esfuerzo. Y por lo tanto implica lo que en economía llamamos trade-offs o conflictos, ¿no es cierto? Y ese conflicto muchas veces es un conflicto personal de nosotros con nosotros mismos. Por ejemplo, hay un conflicto obviamente no trivial que debemos cada día saldar de nosotros con nosotros mismos. Por ejemplo, tenemos un centavo más de ingreso y tenemos que decidir si ese ingreso lo dedicamos a la pachanga o a la fiesta y hacemos un presterío y agotamos ese nuestro ingreso, o decidimos, por ejemplo, acumular o ahorrar parte de ese ingreso o gran parte de ese ingreso. Si decimos hacer eso, estamos posponiendo consumo presente, pero la promesa de hacer eso es porque estamos jugando un juego intertemporal con nosotros mismos, y ese juego intertemporal con nosotros mismos es que la inversión, el ahorro, es la manera mágica, casi mágica, en la que hemos encontrado, ya casi que no hay Papá Noel, sino que efectivamente, afortunadamente, esta tecnología sí existe, es que nosotros, la economía nos dice que hay una máquina del tiempo. La máquina del tiempo es la máquina en la que nosotros podemos transportar bienes de un momento presente al futuro. Y esa maquinaria se llama ahorro o se llama inversión, ¿no es cierto? Que es posponer consumo presente, acumular stock de capital y ese stock de capital utilizarlo para producir más y mejores bienes en el futuro. Y por lo tanto, entonces, ese trade-off existe. Y por lo tanto, nosotros podemos decidir ahorrar más o ahorrar menos. Si nosotros decidimos tener más fiesta hoy día, tenemos que internalizar que eso quiere decir que va a haber probablemente menor prosperidad mañana, porque ese es uno de los pilares para los que crezcamos. Pero esto no tiene que ver solamente con acumulación de capital físico, también tiene que ver con acumulación de capital humano. Por ejemplo, el que nosotros decidamos dedicarnos un minuto más a la fiesta, o dedicarnos un minuto más a PlayStation, un minuto más a ver un Netflix, o charlar con los amigos, o hacer cualquier otra cosa, versus, por ejemplo, dedicarnos a estudiar un poco más, o aprender con mayor profundidad cosas, o entender mejor ciertas cosas, o pensar mejor ciertos procesos, etc. Eso obviamente implica también un trade-off, ¿no es cierto? Y es un conflicto importante. ¿Por qué? Porque el ocio es un bien normal y por lo tanto nosotros tendemos a preferir el ocio. Pero entendemos también que hay un conflicto intertemporal con nosotros mismos, que si nos dedicamos mucho tiempo a la fiesta, el chaki del día siguiente puede hacer que nosotros tengamos un peor pasar mañana que si es que nosotros, por ejemplo, dedicásemos un poquito más de tiempo a estudiar, un poco más de tiempo a
a invertir en mejorar nuestras perspectivas personales, etc. Y por lo tanto, entonces, también está dado el trade-off por ese lado. Y hay otros muchos trade-offs que nos podemos dar también, ¿no es cierto? Hay políticas que sabemos que son buenas en el largo plazo, pero que pueden ser costosas de implementar en el corto plazo, y este es otro trade-off que tenemos que explorar. Entonces, lo importante acá es que esta primera pata es la pata que nos distingue como adultos. Los adultos somos aquellos que entendemos que existen trade-offs, que existen conflictos, y los conflictos son profundos y los conflictos son importantes, y por lo tanto tenemos que internalizar que esos trade-offs son prerrogativa nuestra, el poder ejercerlos o no, que va a depender de nosotros el que lo hagamos. Muchos de ustedes dirán, pero es que, por ejemplo, yo qué sé, yo no tengo suficientes ingresos como para ahorrar, tengo que consumirlo todo, hay restricciones de liquidez. Todo eso que ustedes están diciendo son restricciones, no son problemas. Si efectivamente fuesen correctas, ¿no es cierto? Yo les digo que al ser restricción, olvídense de eso. Eso es algo que no es controlable y por lo tanto llorar y llorar la milonga respecto a eso y es lo mismo que ir a discutir a la FIFA, ¿no es cierto? No tiene ningún sentido hacer eso. ¿Para qué vamos a hacer eso? Lo que tenemos que hacer es esforzarnos y preocuparnos por entender lo que sí podemos controlar. Y ustedes pueden controlar y todo. La persona más humilde y que ha nacido en el entorno más desfavorable tiene muchas cosas que puede controlar todavía. Y por lo tanto debiese concentrarse particularmente en eso. La segunda pata que es importante es que obviamente hacerlo todo uno mismo es la receta para, primero, que la vida sea muy monótona y triste, y segundo, que obviamente sea poco próspera. Porque una de las cosas más importantes que hemos aprendido desde muy chicos es que la heterogeneidad, la diversidad es no solo divertida, interesante, sino que es muy importante. Si tuviésemos que todas las personas fuesen exactamente iguales en términos de restricciones, en términos de preferencias, en términos de tecnología, etcétera, 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 si todos fuésemos exactamente iguales, entonces no habría ningún incentivo a intercambiar con otra persona. Porque si yo en este momento quisiese que alguien me preste, todos, como somos iguales, queremos lo mismo y por lo tanto no hay nadie que me pueda prestar. Recuerden que obviamente cuando alguien se está prestando algo, quiere decir que alguien lo está prestando por otro lado. Y por lo tanto entonces el hecho de que haya heterogeneidad, que alguien esté requiriendo recursos, quiere decir que alguien está dispuesto a entregarlos. Y por lo tanto el hecho de que haya intercambio es crucial para poder explicar esto. Y obviamente todo lo que viene después de eso, ¿no es cierto? La diversificación, especialización, etcétera, etcétera, etcétera. El tener ese tipo de cosas que hacen importante. Entonces es muy importante para prosperar el darnos cuenta que es un suicidio el querer cerrarnos, el volvernos autárquicos o el volvernos endógenos en el otro sentido, de eso de creer que el mercado interno y ese tipo de tonteras que algunas veces hemos escuchado hablar. Obviamente eso no es la receta ni para prosperar como personas, ni para prosperar como países, ni para prosperar en política. Es bastante triste y bastante feo acabar solo y abandonado en un lugar, ¿no es cierto? Es mucho más divertido tener, yo qué sé, a los Roberto Carlos 1 millón de amigos. El tercer pilar que es importante tomar en cuenta es que no basta con que nos esforcemos, no basta con que intercambiemos, no basta con que haya comercio, sino que también un factor que es muy importante es que debemos sistemáticamente encontrar mejores maneras de hacer las cosas. Y esto en economía es lo que llamamos productividad total de factores o TFP. ¿Sí? Total Factor Productivity en inglés. Y TFP simplemente lo que nos dice es que si es que nosotros tuviésemos la misma combinación de insumos, es decir, por ejemplo, tuviésemos dos fábricas, una que tiene tantas maquinarias, tanto de capital y tanto de empleados, y otra fábrica al lado que tiene el mismo capital y el mismo número de empleados, pero en la fábrica 2 se produce mejor que en la fábrica 1, entonces lo que quiere decir es que en la fábrica 2 hay algo que hace que se estén utilizando mejor los mismos factores. Y esta es parte importante de lo que les había dicho, que no solo es esfuerzo o no solo acumulación de factores lo que dicta la experiencia de prosperidad o crecimiento, sino también el encontrar mejores maneras de utilizar los recursos que tenemos. Y esta ha sido la historia de la humanidad, por lo menos en economías de mercado, ¿no es cierto? En que se han encontrado siempre mayores y mejores maneras de poder entregar bienes de mayor y mejor calidad a cada vez menores precios relativos de los que habían antes. Esta es otra de las grandes maravillas que han ocurrido con la historia de las economías de mercado, que hemos encontrado y estamos encontrando, y seguramente como la inventiva humana y los incentivos para que ella
prospere todavía no están siendo suficientemente atacados. Entonces lo que debiese ocurrir es que efectivamente debiésemos continuar creyendo en que productividad total de factores va a jugar un rol importante en esto. Y la última parte es que ninguna de estas tres cosas va a funcionar si es que no está la cuarta pata. Y la cuarta pata es la de que necesitamos que todas estas otras cosas, el esfuerzo que hagamos, por ejemplo, el decidir sacrificar consumo presente por consumo futuro, el decidir comerciar con otra persona o intercambiar con otra persona o país, el de encontrar mayores y mejores maneras de hacer todas estas cosas, tienen que estar protegidos, entre comillas, por instituciones que no castiguen este tipo de esfuerzos. Si es que, por ejemplo, nosotros acumulamos más capital, pero después de un tiempo alguien decide hacer un decreto que nos expropia el fruto del sacrificio de consumo presente que tuvimos, lo que va a ocurrir ahí es que obviamente va a hacer que menos gente en el largo plazo y en el futuro decida esforzarse. Si es que nosotros decidimos, como ocurre en muchos lugares, Bolivia hace bastante tiempo, en que el retorno a la acumulación de capital humano, en lugar de estar aumentando a una tasa relativamente constante, está deteriorándose fuertemente, porque el capital humano no está lo suficientemente valorado, sino que se valoran otras cosas. Entonces lo que va a ocurrir ahí es que obviamente menos gente va a preocuparse por las actitudes positivas de mayor estudio, mayor dedicación, mayor esfuerzo, y va a dedicar más a la fiesta, más a militar en partidos o ese tipo de cosas que obviamente no son favorables a prosperidad bien entendida. Si es que nosotros intercambiamos con alguien y después de hacer un acuerdo, un convenio, renegamos del convenio, no pagamos nuestras deudas, expropiamos o lo que fuera, entonces obviamente menos personas van a estar interesadas en intercambiar con nosotros y peor vamos a estar nosotros, no solo ellos, sino también nosotros. Y lo mismo ocurre con apropiarse de las mejoras que hacemos en términos de cómo hacer las cosas. Entonces, esta cosa de rule of law o Estado de Derecho, entre comillas, no es que debiese primar la regla o el derecho, es que debiesen ser instituciones legales y no legales que favorezcan este tipo de pilares que hemos discutido como recetas para la prosperidad. ¿Ok? Déjeme entonces ahora sí intentar terminar presentando algo que yo creo que es importante discutir. Bueno, acá tienen tal vez una foto no tan favorable de Mourinho, del técnico de fútbol, y yo creo que no por personalizar esto, pero yo creo que algo que no debemos hacer o no debemos ser es básicamente gestionar el tipo de cosas que se gestionan como al parecer por lo menos lo hace Mourinho, que es razonablemente exitoso en varias cosas, pero que lamentablemente tiene este tipo de asimetrías en cuanto a lo que hace. Si es que su equipo ganó, considera que las cosas fueron espectaculares gracias a su gestión, a sus tácticas, a sus técnicas, a lo que fuera, ¿no es cierto? A su gran manejo de vestuario, a su manera de estudiar a los rivales, a todo lo que ustedes quieran. Entonces, el atributo que lo lleva a que las cosas salgan bien es personal. Pero cuando las cosas salen mal, siempre es problema de terceros. Siempre ha sido los árbitros o los jugadores o el equipo rival o los periodistas o quien fuera, ¿no es cierto? Entonces, siempre cuando hay alguna adversidad, lo que ocurre es que la culpa es de terceros y la culpa no es nuestra. Y yo creo que eso es justamente lo contrario a lo que debiésemos hacer, no solo en términos de políticas públicas, no solo como personas, sino también en general como países. Lo que podemos hacer es probablemente muy distinto a lo que no debemos hacer. Lo que no debemos hacer es justamente eso, ¿no es cierto? El no distinguir de modo ciego restricciones de problemas, en primer lugar, y en segundo lugar, el atribuir todas las adversidades a factores que no podemos controlar, y por lo tanto, hacer que cualquier adversidad sea siempre vista como si hubiese sido una restricción, en lugar de ser un problema que nos enseñe a cómo hacer las cosas. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Y lo que podemos hacer es básicamente llenar los cuatro patas de la mesa que habíamos discutido, ¿no es cierto? En primer lugar, lo que podemos hacer es siempre intentar poner esfuerzo, trabajo, dedicación, etc. Es decir, la primera pata de la mesa está en nuestras manos. No está en manos de terceros, sino está en nuestras manos.
porque nosotros somos los que vamos a decidir si es que nos dedicamos más a la fiesta o a ahorrar e invertir, o a la fiesta o a estudiar, o a la fiesta o a acumular capital humano, y no está mal la fiesta, ¿no es cierto? Obviamente nuestras preferencias pueden hacer que queramos más fiesta, pero no echemos la culpa de nuestras circunstancias en el futuro a algún complot internacional, a la CIA, al capitalismo, a lo que fuera, sino más bien a que nosotros no hemos dedicado el tiempo y el trabajo y el esfuerzo que debiésemos haber hecho para poder prosperar. La siguiente cosa es internalizar que si es que las instituciones favorecen a que esto ocurra, vamos efectivamente a cosechar lo que sembramos. Si es que nosotros nos dedicamos a la fiesta, vamos a cosechar un buen chaki, una buena resaca. Si es que nos dedicamos a ocupar nuestros recursos de un modo más inteligente, obviamente premiando fiesta de vez en cuando, pero no haciendo que sea la estrategia permanente siempre, premiando algo a la meritocracia y no a la cargocracia y no a la muñeca, entonces obviamente vamos a poder cosechar más si es que lo hacemos así. Una cosa que también es importante para mí es que como no podemos controlar muchas veces el resultado, porque parte importante de lo que ocurre va a ser obviamente lo que nosotros hagamos, nuestra actitud deliberada para que ocurran las cosas, pero también parte importante de lo que hagamos va a surgir de cosas que no podemos controlar. En alguna parte van a ser restricciones y otras van a ser simplemente cosas que ocurren, entre comillas, mala suerte o buena suerte que pueden ocurrir, ¿no es cierto? Como no podemos controlar el resultado, lo que sí podemos controlar son las cosas que nos lleven a buscar el resultado. Y por lo tanto debiésemos focalizarnos en tratar de encontrar lo que es funcional a las cosas que nosotros controlamos conforme al objetivo que buscamos. Y lo más importante de todo es que si las cosas no salen bien, lo peor que podemos hacer a lo Mourinho es culpar a la FIFA, a los árbitros, a lo que fuera, sino que el primer responsable de nuestras vidas tenemos que ser nosotros. Y buscar, por lo tanto, como primer insumo para evaluar qué es lo que ha ocurrido, irnos al espejo y mirarnos a nosotros mismos. Y entender que parte fundamental de lo que nos ocurre depende de las acciones que nosotros tomemos. Y esto, otra vez, lo repito, ocurre aún en el entorno más adverso, personal, profesional, político, lo que fuera. En cualquier entorno, de todos modos, el primer responsable es y debiera ser el individuo o la persona. Fundamentalmente también otra cosa que me parece importante es que si hay algo que nos va a definir como personas es cómo reaccionamos ante la adversidad. La mejor manera, y esto parece ser otra vez un eslogan de un libro de autoayuda, pero yo creo que más bien es otra vez algo que, por suerte, la economía y la evidencia empírica nos llevan a exactamente las mismas condiciones, las mismas conclusiones que nos llevaba cualquier manual de autoayuda, ¿no es cierto? Las derrotas, las adversidades son cruciales, son obviamente parte de la vida, y lo que hagamos con ellas va a ser lo que nos defina como personas. Si nos quedamos a llorar la píldora y ante un shock transitorio creemos que este shock es permanente y no hacemos nada para afectarlo, entonces obviamente no vamos a poder hacer nada más al respecto. Pero si es que nosotros respondemos ante shock adversos, poniéndonos las pilas, entre comillas, y poniendo más trabajo, esfuerzo, dedicación, etcétera, 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 entonces claramente más chance hay que nosotros podamos distinguir el problema, de lo que es problema de lo que es restricción, y más chance hay de que podamos salir de ese problema. Y cómo respondemos a los shocks positivos nos va a decir cuán preparados vamos a estar cuando nos vengan los shocks adversos. Si es que cuando nos viene un shock positivo hacemos el presterido de nuestra vida, nos dedicamos a hacer la gran farra y la gran fiesta, lo que va a ocurrir ahí es que no vamos a haber creado el colchón suficiente para cuando nos vengan las adversidades, que van a llegar porque por definición las adversidades van a llegar. Y por lo tanto entonces es muy importante que tengamos en cuenta que lo que hagamos cuando tengamos una bonanza va a definir lo que vamos a poder hacer en una adversidad. Y esto lo estamos aprendiendo en Bolivia, por ejemplo, en carne propia, porque obviamente nos farreamos unos buenos años de bonanza y ahora que estamos en un entorno bastante adverso, además con lamentablemente políticas que no condicionan con lo que hemos discutido antes, que son políticas favorables a la prosperidad, entonces obviamente eso va a repercutir. Y todo lo que les digo y todo lo que les he dicho hasta ahora simplemente es algo que con absoluta seguridad lo han escuchado hablar desde muy chicos. Sus padres les han dicho que estudien, que jueguen sí, un rato, pero que estudien, yo qué sé,
profesores les han dicho lo mismo, etcétera, etcétera. Ustedes le dicen lo mismo a sus hijos seguramente, y lo mismo a los nietos, etcétera, etcétera. Entonces esto no es algo que debiese ser un shock para nadie. Lo que es un shock para mí es esta disonancia cognitiva que solemos tener. Pese a que sabemos y educamos a nuestros hijos de determinada manera, diciéndoles lo que debe y no debe hacerse, por alguna razón curiosa tenemos esta disociación y creemos que Papá Noel sí existe cuando se hacen políticas públicas y que hay cosas gratuitas y que todo puede hacerse sin esfuerzo y que para crecer más en el futuro lo que debemos hacer es un presterío hoy día y que para poder estar mejor mañana lo que debemos hacer es pegarnos la menuda farra hoy día, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas que sabemos desde muy chico que no tienen absolutamente ningún sentido, lamentablemente con cierta recurrencia muchas veces escuchamos hablar a encargados de políticas públicas también. Por lo tanto, entonces, con esto cierro. Lo que les decía es que tal vez el título un poquito más correcto para esto no sea limitantes al crecimiento desde un punto de vista más mecánico, sino a la prosperidad. Yo creo que probablemente esa debería ser la manera en que debiésemos enfrentar estas cosas, ¿no es cierto? Es que en realidad, si entendemos desde muy pequeños, desde muy rápido, la distinción entre problema y restricción, vamos a evitar muchas frustraciones en primer lugar. En segundo lugar, vamos a utilizar eficientemente nuestro tiempo, vamos a poder saber cuándo podemos hacer algo y por lo tanto controlar ciertas cosas, que sería tratar de encontrar soluciones a los problemas, y cuándo tenemos que internalizar que esto es una restricción y simplemente optimizar sujeto a esta restricción. Si es que hacemos eso, yo creo que vamos a tener mejores políticas públicas, etcétera, etcétera, y vamos a ser fundamentalmente mejores personas también. Finalmente, y este es un slogan, una publicidad escandalosa si quieren, este es mi canal de YouTube, ahí va a estar seguramente esta presentación también y están otras presentaciones y clases que hago. Entonces si les interesa, este es el código QR del canal y acá está y búsqueme por Ere Chumacero en YouTube y van a llegar a mi canal. O sea que luego de esta escandalosa publicidad les agradezco mucho por su atención. Gracias, Rómulo. Gracias, profesor. Bien, vamos a ver si aquí hay algunas preguntas. Hemos preparado algunas preguntas. Perdón, David, quisiera preguntar un poco al doctor Chumacero. Bueno, más que preguntar, decir que algunos momentos, Rómulo, el micrófono o el sonido no ha estado muy bien, ¿no? Y como que subía y bajaba los tonos de tu voz, pero probablemente todos han escuchado esta exposición. Sin embargo, por si hubiesen dudas, quisiera que pudieses ratificar o ampliarnos un poco más cuál es la lectura que existe detrás de esos 4.000 millones de modelos que has planteado. Si pudieses hablar un poquito más sobre eso, por un lado. Y en segundo lugar, yo quisiera hacerte una pregunta. Bueno, hay varias, pero quisiera, antes que me olvide, hacerte una pregunta, ¿no? Entonces, es indudable que para todos los analistas, los economistas, los políticos que saben de economía y demás, que los países crecen gracias a que hay crecimientos económicos. Pero muchos gobiernos o muchos analistas optan por incidir en algunas variables que hacen más al crecimiento económico, por ejemplo, las innovaciones, otros al mayor ahorro, otro al mejoramiento de la productividad de los factores, otros a la educación. Probablemente tú tengas que, dentro de los modelos que planteas, tenga que ver la correlación de todos estos factores y variables. Mi pregunta va en dos sentidos. Si el crecimiento económico tiene que ver con toda esta correlación de variables y esas variables las manejan determinados hacedores o analistas políticos, entonces siempre van a estar los sujetos y los individuos a merced de la opinión y el criterio de esos hacedores políticos. Entonces, ¿cuál es el margen de actuación, de decisiones económicas, naturalmente, que tiene un individuo, si siempre va a estar supeditado, reitero,
a esas decisiones de los otros. Con lo cual, digamos, si el desarrollo económico estuviese en nuestras manos como individuos, tampoco tenemos mayor margen de actuación. Eh, ¿O cómo lo ves, no? Entonces, hasta aquí quisiera que esas dos preguntas pudieses, sobre todo la primera, ampliar un poquito más sobre los 4 millones, los 4.000 millones de modelos que has planteado, a qué se refiere, y esta otra pregunta que acabo de hacerte, y perdón, David, no sé si el doctor Chumacero nos responde ahora o tienes alguna pregunta relativa o aquí le dejamos a Rómulo. Yo tengo una pregunta sobre la relación entre mercado monetario y crecimiento económico. Y es más bien como un experimento mental, proponer una situación ideal en la que el mercado monetario esté completamente desregulado o muy poco regulado, como ha sucedido en países como Chile, como Colombia. Por ejemplo, en Chile, a mediados del siglo XIX se vivió una época de lo que se conoce como la banca libre, y eso condujo a niveles muy considerables de crecimiento económico. Así que la pregunta concreta para el profesor Tumacero es si considera que dentro de esos fundamentos que él nombraba en la receta para la prosperidad, se podría incluir la existencia de un sistema monetario desregulado o por lo menos muy poco regulado. Sería esa, Silvia. Creo que con esas tres ya nos sale aquí otra hora de, de exposición. Adelante, profesor. Gracias. Bien, partamos entonces por la pregunta de Silvia. A ver, lo que decía era que estos llaman, la literatura, esta se llama la literatura de determinantes del crecimiento, y lo que intenta hacer es tratar de ver con un panel grande de países durante un periodo relativamente largo de tiempo, como decía, ahora ya más de 50 años de datos, seguir el crecimiento de los países y ver qué tipo de variables podrían estar detrás. Y lo que se ha hecho ahí entonces es que hay una base de datos muy rica de muchas variables, y esas variables lo que pueden hacer es entonces tratar de ver si, por ejemplo, yo qué sé, la variable de proporción de gente que adora a Buda, o la distancia del país al Ecuador, o el arancel promedio en el país, etcétera. Todas esas serían posibles variables detrás del crecimiento en teoría. Y por lo tanto, lo que se hace ahí es tratar de ver cuáles de estas variables podrían ser indicadores robustos robustamente correlacionados con el crecimiento. Y lo que decía es que si tenemos aproximadamente 90 de esas variables, el tipo de modelos o el tipo de especificaciones que podríamos tratar de evaluar para ver qué podría estar detrás de estas experiencias de crecimiento, nos llevaría a que tendríamos que estimar 2 elevado a la 90 posibles modelos, que son 1000 cuatrillones de modelos. Cuatrillones en el sentido español, no en el sentido americano. En el sentido americano son bastantes ceros menos. Acá es 1 y 27 ceros después. O sea, es algo, un número gigantesco. Y por lo tanto, lo que quiero decir con eso es que cuando la teoría no está muy firme respecto a cuál de estas variables o con cuáles tratar, o cuál debería ser la proxy con la cual tratar, se convierte en un ejercicio muy, muy muy ruidoso para tratar de caracterizar los determinantes del crecimiento detrás. Y lo que digo es que la evidencia más robusta está detrás de estos cuantos factores que habíamos conversado antes. Eso es básicamente lo que quería decir con esa parte. Respecto a si las políticas o no, justamente mi primera conclusión es que las políticas, por muy buenas o malas que sean, no son políticas que afectan al nivel a la tasa de crecimiento. Estas políticas afectan, desde mi punto de vista, el nivel del ingreso. Y por lo tanto, lo que quiero decir con eso es que si es que nosotros hiciésemos algo, una política que fomentase la prosperidad, entre comillas, no sería que vamos a crecer permanentemente más. No sería eso. Lo que decía eso es de que tendríamos esta línea paralela que les presentaba antes, ¿no es cierto? Que nosotros podríamos permanentemente saltar a un estadio mayor de prosperidad, sin necesidad de que crezcamos en el largo plazo una tasa mayor. Eso es lo que quería decir con eso. Y por lo tanto, desde un punto de vista práctico, es cierto que dependemos, entre comillas, en parte de las políticas públicas, ¿sí? Pero no estamos signados a solo vivir de ellas. Obviamente las políticas públicas ayudan o perjudican a los individuos.
nos van a ayudar o nos van a perjudicar. Un pésimo gobierno nos va a perjudicar, pésimas políticas nos van a perjudicar, pero va a perjudicar más una pésima política con pésima actitud. Eso es lo que quiero decir. O sea, que claramente, si es que nosotros enfrentamos restricciones, en este caso sería políticas que no fomentan la prosperidad, lo peor que podemos hacer con eso es, además, nosotros entregar las cosas que sí podríamos hacer positivamente para aumentar nuestra prosperidad y fomentar más esas políticas por ese lado. Déjame decir, David, algo respecto al mercado monetario y crecimiento económico. Yo soy de aquellos que cree que, como he dicho antes, al crecimiento no lo puede afectar la política monetaria. Y por lo tanto, el crecimiento no lo debería poder afectar el régimen del mercado monetario. Yo sí creo que obviamente políticas monetarias menos distorsionadoras van a poder ayudarnos en algunas cosas. Nos van a, por ejemplo, reducir costo de inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo no creo que el crecimiento, otra vez, si uno creyese eso, uno tendría que creer que entonces que antes crecíamos a 1% y ahora crecemos al 5%. Entonces teníamos esta V que te he presentado antes. Si tú me dijeses que ese es el caso, entonces obviamente acá deberían haber beneficios no acotados por hacer eso. Yo sí creo que políticas monetarias menos distorsionadoras lo que hacen es que claramente pueden tener un efecto nivel importante, pero no un efecto de crecimiento. Yo creo que la política monetaria generalmente es neutral respecto al crecimiento en el largo plazo y probablemente en el corto plazo también. Obviamente, eso no quiere decir que una política monetaria desastrosa o irresponsable no sea siniestra, y eso lo hemos visto no solo en las experiencias del siglo XIX, donde teníamos competencia, si tú quieres, en el mercado monetario también, sino también después, ¿no es cierto? Por ejemplo, otra vez vemos el caso de Chile, vemos el caso de muchos otros países que, teniendo un régimen que no era un régimen de banca libre, que acabaron con un régimen de banca central, en aquellos lugares en los que, por ejemplo, el Banco Central no era responsabilizado directamente por sus acciones y por lo tanto el Banco Central, por ejemplo, puede ser capturado por el sector, por la política fiscal, había dominancia fiscal, entonces tenemos los problemas de inflación, hiperinflación, falta de credibilidad, etcétera, etcétera, que obviamente son un lastre para la prosperidad de los países. Aquellos países en los cuales, esa para mí es tal vez una de las cosas más fáciles de hacer y documentar, el hecho de mostrar que la política monetaria no nos va a cambiar la vida en términos de crecimiento, pero sí nos va a aceitar mucho el motor para que las cosas realmente importantes puedan llegar. Y por lo tanto, una política monetaria razonable, con reglas, yo qué sé, con una... con inflation targeting o ese tipo de cosas, con reglas monetarias creíbles, son probablemente más fáciles que empezar a tratar de volver atrás a open banking y demás cosas, que yo no tendría problema en que se haga, pero yo creo que la conversación más de fondo no es tanto el régimen monetario. Yo sé que esto obviamente abre aguas respecto a economistas austriacos y demás cosas, pero yo más bien soy de aquellos que yo creo que los keynesianos le dan demasiada fuerza a la política fiscal y política monetaria también, y los austriacos demasiada fuerza a la política monetaria. Yo soy de aquellos más bien que cree que la política fiscal es tremendamente destructiva. Yo creo que la política monetaria es, en el mejor de los casos, ojalá inofensiva, en el peor de los casos, destructiva. Pero la política monetaria puede ser controlable relativamente fácilmente, creo, si es que no permitimos que haya tanta fiesta entre el fisco y el Banco Central. Yo creo que eso no es tan terrible. Yo creo que más terrible es tener políticas fiscales agresivas, tener impuestos distorsionadores, ese tipo de cosas. Pero esa obviamente es mi perspectiva respecto a eso. Y Rómulo, dos interrogantes más, pero sobre todo una muy vinculada, quisiéramos saber tu criterio sobre el desarrollo de las instituciones, hablando de los, de los austriacos. Todos sabemos que los planteamientos de Hayek, ¿no? Con base en el constructivismo crítico, el racionalismo crítico, cuando él planteaba también que las instituciones es el producto de las personas y de manera libre y
espontánea, van creando un montón de instituciones, entre esos el dinero, el lenguaje, etcétera, ¿no? Pero si siguiésemos ese proceso evolucionista de las instituciones, probablemente lleguemos a ser sociedades libres totalmente. Pero en este momento hay otras instituciones fijadas por el Estado, que inclusive muchas de esas instituciones que no son de dominio del gobierno están sirviendo a intereses de los gobiernos, con lo cual no hay el camino, no está abierto el camino para el tránsito de las instituciones. Si es así, entonces hay una obstrucción también al crecimiento económico, ¿no? Porque los intercambios se ven afectados, además de otro tipo de instrumentos nocivos al crecimiento. ¿Cómo ves eso en la medida que cada vez nuestros países, y ahí traigo otro tema que planteaste en el sentido de los clubes de convergencia, ¿no? Parecería que en América Latina los países ricos que fuesen, como Chile, digamos, Colombia, están volviendo en este momento, están en camino a volverse al club de los países pobres. ¿Tendrá que ver eso con el libre tránsito de las instituciones? ¿Cómo sería, más o menos en tu perspectiva, de aquí a un tiempo el crecimiento económico? Sé lo que me vas a decir más o menos, pero quisiera saber tu punto crítico sobre las instituciones, el desarrollo de estas y la correlación con crecimiento económico a corto tiempo, y a corto y mediano. Exacto, o sea, nuevamente, yo creo y no solo en instituciones, sino que yo creo que muchas otras cosas que favorecen el intercambio libre de personas son las que probablemente son la receta más obvia y simple para poder prosperar. Entonces, por ejemplo, yo no creo que baste solamente con eso, sino que hay arreglos institucionales e instituciones que se generan, por ejemplo, que promueven uno de los cánceres más importantes que estamos enfrentando en nuestros países, que es el de la corrupción, por ejemplo, ¿no es cierto? La corrupción es obviamente otro impuesto más que es cobrado por un cierto grupo respecto a todos los demás, y ese cáncer lo que hace es que desincentiva todas las cosas que favorecerían la prosperidad de los países. Y claramente, uno de los riesgos más grandes que enfrentamos y que Hayek y muchos otros han señalado es justamente el hecho de que las instituciones que son instituciones simples, pero son tremendamente frágiles también. Las instituciones que favorecen el intercambio libre y que favorecen la prosperidad. Justamente porque hay la posibilidad de que se generen estas agencias o estos carteles en los cuales se negocien cupos, privilegios que hacen que la meritocracia, por ejemplo, no pueda prosperar. Y eso es justamente lo que probablemente el reto o uno de los retos más importantes que enfrentemos. Yo creo que países en América Latina enfrentan ese problema y a veces bien y a veces mal. Uno que pensaba que Chile lo tenía razonablemente bien enfrentado en términos de instituciones sólidas, de cosas razonablemente bien pensadas, de incentivos razonablemente bien alineados, se ha visto que son bastante frágiles a cantos de sirenas que nos hacen volver a clubes algo más primitivos en términos de desarrollo institucional. Es muy fácil desmantelar las cosas buenas, porque las cosas buenas cuesta hacerlas. Es muy fácil destruir algo, es muy difícil construir algo. Es muy rápido destruir las cosas, es muy lento y laborioso construirlas bien. Y lo que ha ocurrido y lo que ocurre en los países en los cuales se ha prosperado de modo relativamente lento o a veces relativamente rápido, es que se ha permitido que el tipo de instituciones que favorecen a que grupos no organizados sean quienes puedan vivir de los esfuerzos propios, son aquellos que han permitido prosperar a las sociedades. Y apropiarse de los esfuerzos de otros es algo que lamentablemente en políticas públicas es bastante comercial y bastante atractivo. Yo creo que ese es probablemente el reto más grande que enfrentamos ahora, el reto de poder entender que el esfuerzo del individuo, el esfuerzo de la persona, el esfuerzo del hogar, el esfuerzo de lo que fuera, es algo que debiese más bien valorarse, cuidarse y defenderse, más que intentar violentarse o expropiarse. Y yo creo que eso es lo que
es lo que marca la diferencia entre países que quieren llegar a ser serios y países que no, que definitivamente no quieren serlo. Gracias, Rómulo. No sé, David, si tiene... Hay una pregunta que llegó cortita, pero no sé si David tiene otra pregunta. Veamos. Bueno, aquí Educación Financiera Bolivia. Vamos a tratar de resumir la pregunta. Hace el siguiente interrogante. Quería preguntar algo más simple. ¿Cómo para la mayoría de las personas pobres en países pobres, un buen empleo más público que privado es lo mejor temporalmente para salir de la pobreza? Y cuando adquirimos nuevas habilidades, cuando accedemos a una educación de calidad y tener buena salud, debemos estar subvencionados con bonos y quedarnos tranquilos. ¿Esa es la prosperidad a la que aspira la gente o cómo llegamos al desarrollo económico deseado de un país y su gente? ¿Con crearles fantasías o seguir incrementando la informalidad que hoy en día ronda el 86% de nuestra economía? ¿Qué opinión le merece esa reflexión que hace Educación Financiera Bolivia, profesor? Y Pues, aquí sí. perdón, Rómulo, aquí una pregunta muy chiquita. Pedro Pablo dice, ¿qué opina el profesor Chumacero sobre las políticas Bitcoin aplicadas por el gobierno salvadoreño? ¿Las políticas qué, perdón? Bitcoin. No tengo idea, no he escuchado nada de eso. Yo no escucho ni veo nada de noticias ni nada, o sea que no tengo idea cuáles serían esas políticas, no sé. No sé, discúlpame, pero ¿quién era? ¿Quién preguntó? Pedro Pablo. Pedro Pablo, lo siento, Está bien, está no he bien. escuchado nada, o sea que no podría decir nada respecto a eso. Respecto a lo otro, la verdad es que no estoy muy seguro de qué es de qué es lo que preguntas. Si lo que me preguntas es, si lo que me pregunta es a ver, déjame tratar de entender un poco cuál era la pregunta. Si la pregunta es si las fantasías son el creer que con empleo público y con educación pública y con salud pública vamos a prosperar, eso claramente no ha funcionado en ninguna parte y no va a funcionar en ninguna parte. El creer que la primera cosa que debiésemos tratar de entender como personas es que ojalá cuanto antes desvinculemos la responsabilidad de nuestra vida de otros, vamos a liberarnos de muchas cosas. Yo creo que es muy liberador el saber que somos dueños de nuestra vida y nuestro destino. Y otra vez, esto parecería ser una película de los 80 con música instrumental y cosas bonitas, pero no, yo creo que más bien esto es probablemente la primera lección que nos han dado nuestros padres y que hemos olvidado de manera relativamente rápida muchas veces en discusiones de adultos. Yo creo que otra vez, aún en la peor y más adversa de las circunstancias, y no lo estoy diciendo de memoria, lo digo porque he conocido a mucha gente, muchísima gente que ha venido de circunstancias tremendamente humildes, en Bolivia, en Chile, en muchas partes, que no tenía acceso a la educación, que han sido los primeros en acabar colegio, acabar universidad, han sido las primeras personas en tener un curso universitario, las primeras personas en poder acceder a este tipo de cosas, que han tenido y que tienen circunstancias económicas muy complejas. Ese tipo de personas, con la actitud correcta, es el tipo de personas que ha conseguido muchas cosas increíbles. Yo tengo un sinnúmero de experiencias que me llenan de orgullo, de alumnos que tuve que efectivamente se levantaban 1 o 2 horas antes que el resto de sus compañeros, se acostaban 1 o 2 antes después que el resto de sus compañeros, que estudiaban y que no tenían los recursos para poder conseguir la bibliografía y que se la buscaban y uno la encontraba y que trabajaban y se esforzaban. Y ese tipo de personas, el tipo de personas que demuestran con la rutina, demuestran día a día y cada minuto que hacen algo, están escribiendo una carta de recomendación para un trabajo, están progresando en lo que hacen, y es el tipo de personas que independientemente de sus circunstancias van a poder progresar. Y del otro lado también tenemos muchos de esos ejemplos. La Argentina de las personas serían aquellos que han nacido en un lugar relativamente acomodado, con ingresos relativamente abundantes, etcétera, y han dedicado su vida a la fiesta. Y obviamente al dedicar su vida a la fiesta,
luego de eso hay muy pocas cosas productivas o razonables que hayan podido hacer en el largo plazo. Y por lo tanto, yo digo que más bien, justamente el hecho que nosotros enfrentemos las restricciones de un modo rápido y que entendamos lo que son las restricciones, y esto es como país, como personas, como hogares, entender lo que es una restricción y enfrentarla simplemente internalizándola es algo tremendamente liberador. Y el minuto en que hacemos eso, ahí va a ser el momento en que podamos utilizar todo nuestro esfuerzo y todo nuestro tiempo en resolver problemas. Y los problemas, por definición, tienen solución. Y por lo tanto, si independientemente de las circunstancias que se tengan, si uno sabe distinguir estas dos cosas, uno va a tener una vida bastante más fructífera, bastante más llena, bastante más alegre, que si es que uno vive pensando que todo es una restricción. La vida no está llena de restricciones, afortunadamente. La vida tiene muchos problemas, pero la gracia de tener problemas es que, como dije hace un minuto, tiene también soluciones. Y por eso es que justamente yo creo que la peor de las cosas que podemos esperar, independientemente de las circunstancias, es que justamente sea un tercero el que tenga que definir por nosotros dónde debemos trabajar, dónde debemos estudiar, dónde debemos tratarnos, cómo debemos tratarnos, qué debemos hacer. Además de todo, porque llegamos al punto en el que tenemos tal disociación lógica que dejamos que personas que sabemos que objetivamente muchas veces no saben sumar, no saben leer, sean quienes definan nuestro destino. Creer que nosotros no podemos definir mejor lo que es mejor para nosotros y nuestros hijos, o nuestros padres, lo que es mejor para nosotros y para ellos mismos, que algún burócrata, por muy bien intencionado que sea, que no va a conocer nunca mis circunstancias, que no va a conocer nunca mis restricciones, que no va a conocer nunca mis problemas, es realmente algo que no tiene ni pies ni cabeza. El minuto en que nosotros empecemos a darnos cuenta que son justamente esas, el tipo de restricciones que tenemos que internalizar rápidamente y tenemos que superar, es cuando mejor vamos a enfrentar las cosas. Entonces, mi voz final, tal vez para educación financiera, la pregunta que me hizo, es justamente esa, que yo creo que el peor de los caminos es justamente el creer que tenemos que esperar sentados a que sea un tercero el que haga mejor nuestra vida. Si hacemos eso, vamos a estar mucho tiempo sentados y vamos a deberle demasiado más de lo que quisiéramos, tal vez. David, si no tiene otra pregunta, quisiera hacerle una nueva pregunta. Sobre todo quisiera conocer su criterio respecto a lo que está pasando en Chile, justamente a través de los problemas, de lo que él señala, los problemas y las soluciones, ¿no? Sobre todo el profesor vive en Chile, es profesor en Chile de economía, entonces todo su mundo académico, además de Chile y otros países, pero centralmente en Chile, ha visto todos los procesos económicos durante los últimos años. Y durante estos últimos años, seguramente Rómulo has visto que muchos ciudadanos a nivel individual, el individuo mismo, ha generado ahorros, ¿no? Ahorros en todo tipo de circunstancias, se ha esforzado individualmente, las instituciones han crecido, hubo un gran nivel de institucionalidad, creo que a nivel macroeconómico también se han hecho todos los esfuerzos, Chile ha sido uno de los países de mayor crecimiento en la región, inclusive con indicadores mayores a muchos países europeos, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas inversiones, todo ese esfuerzo económico, tecnológico que se ha hecho durante tantos años, ¿se puede acabar tan rápido? ¿Se puede, qué va a pasar? O sea, ¿cuál es, si bien has hablado hace rato del nivel de vulnerabilidad de las instituciones y de los países, tampoco se puede saber fácilmente dónde están todos esos sacrificios, cómo se puede acabar de un momento al otro. Y probablemente Perú, que también estuvo haciendo esfuerzos, también vaya hacia atrás, hablando nuevamente de los países y de los clubes de convergencia, pero para mí es muy llamativo lo que ha pasado en Chile, ¿no? Particularmente porque fue un país de referencia en términos de crecimiento económico. ¿Cómo explicamos entonces todos esos esfuerzos que ha hecho la gente, las instituciones, los modelos, para que un día para el otro, tal vez no ha sido un día para el otro, pero finalmente se acabó o está en ese camino? ¿Cómo entendemos, cómo entiende el ciudadano común todos esos esfuerzos y ahora en ciernes?
Bueno, justamente una de las cosas más dolorosas y frustrantes es justamente el ver que un país que había atacado gran parte de los problemas más importantes que enfrentan países con mayor nivel de ingreso per cápita que el Chile los había resuelto de modo, siendo en muchos casos ejemplo no solo para la región, sino para el mundo en términos de experiencias exitosas en reformas realizadas. Y lo que ocurre es que lamentablemente, como ocurre en este tipo de episodios, y ha ocurrido lamentablemente en la historia de la humanidad también, es que es que llega un momento en el cual los esfuerzos mediante los cuales uno prospera empiezan a considerarse como no esfuerzos, sino como derechos, como algo que no es fruto del trabajo y del esfuerzo, sino que es algo que tiene que automáticamente ocurrir. Y lamentablemente eso no es así. Eso lo sabemos de siempre. Sabemos y esto lo está averiguando todos los países que están empezando a hacer esto. Hemos visto países que eran prósperos y países que han sucumbido y que se han destruido muy rápidamente. Y países que se han destruido muy rápidamente ha sido justamente por eso, porque han olvidado que el camino para la prosperidad es un camino que se tiene que transitar a paso firme, a paso lento y a paso sacrificado y de esfuerzo. Eso es lo que hace un país próspero. Lo que hace que nosotros finalmente podamos tener una fiesta es que nosotros hemos hecho el esfuerzo para llegar a la fiesta. La fiesta no es el estado natural de la humanidad. El conseguir la fiesta es a lo que estamos tratando de ir. Estamos tratando de ir a la fiesta. El mundo no ha sido una fiesta nunca. El mundo ha sido más bien un lugar tremendamente complejo para los humanos. La naturaleza ha sido hostil a la humanidad siempre. Los humanos hemos tenido que transformar la naturaleza para hacer que la naturaleza sea benevolente con nosotros. Ha sido todo un camino completamente distinto al creer que es alguien que automáticamente nos provee. Y ese alguien siempre es un tercero. El minuto en el que Chile ha tenido estas cosas, y muchos países han tenido estas cosas lamentablemente también. Y estos ciclos han ocurrido en otros lugares también, y los ciclos han sido lamentablemente, es muy largo y laborioso, y con una pendiente muy empinada, el crecer y el prosperar y el alcanzar mejores niveles de vida, y es un barranco muy rápido el destruir ese progreso. Es muy fácil destruir lo que se ha creado, es muy difícil crear instituciones y crear el ambiente para que se pueda prosperar. Entonces, claramente, y este es un cliché que se dice en todas partes, habían cosas mejorables, sí, seguramente, siempre hay cosas mejorables, pero yo creo que lamentablemente el problema que ha ocurrido y que ocurre muchas veces es esta trampa lógica que ocurre muchas veces, en la cual empezamos a olvidar, y esto ha ocurrido, y generalmente ocurre mucho siempre. Ocurre que partimos con nada, nos esforzamos, crecemos, damos algo a nuestros hijos, crecen un poco, crecen algo, y llega un momento en el que alguien cree que el crecer y el tener lo que se tiene es un derecho adquirido y no es algo por lo que se tiene que trabajar todos los días. Y el minuto en que eso ocurre, uno empieza a pedir cosas donde no hay a quien pedírselas finalmente, porque uno tiene que darse cuenta al final del día que todo lo que le pidamos a alguien va a tener que ser devuelto por uno mismo. Y si es que ocurre lo que ha ocurrido, lo que lamentablemente parece estar ocurriendo en Chile, esperemos que, aunque soy pesimista, pero esperemos que finalmente algo de la cordura vuelva, pero si no, obviamente este va a ser un país en el que lamentablemente una experiencia que ha sido tremendamente exitosa para toda la población, o sea, la población más pobre en Chile hoy día es infinitamente más próspera y tiene mejores condiciones de vida que la población más pobre hace 10, 15, 20, 30, 40, 50 años. Viven 20, 30 años más de lo que vivían antes, en mejores condiciones, con acceso a servicios que no tenían antes, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, si es que hacemos la comparación de que cómo le va a persona A versus persona B, esa es una comparación que podemos hacer. Y esa es lamentablemente la comparación que nos hace olvidar la perspectiva, nos hace ver mucho el matorral y no nos hace ver el bosque en general.
Y el bosque en general es que era un bosque tremendamente más poblado, tremendamente más florido, con oportunidades que antes no se tenían y que lamentablemente, como esperemos que no ocurran, pero en Bolivia hemos tenido muchas de esas experiencias y yo he escapado de esa experiencia en Bolivia y uno sabe a lo que esas experiencias llevan. Y lamentablemente esperemos que no lleguen a eso, pero es lamentable que es posible que las cosas se encaminen a eso también. Y esa es justamente una de las cosas que debiese preocuparnos a todos siempre, el estar siempre vigilantes para asegurarnos que esta vieja historia hay una casa en un vecindario, estamos en una manzana, y una casa que los dueños no están, o los dueños han ido, o la casa está abandonada. Pero mientras la casa esté abandonada y nadie sepa que está abandonada, la casa se va a mantener igual. El minuto en que, por ejemplo, alguien agarra, un niño pasa y por molestar tira una piedra, rompe un vidrio de la casa, y ese vidrio no es reemplazado al día siguiente, eso entrega la señal que esa casa está abandonada y en poco tiempo esa casa va a ser vandalizada, destruida, etc. Entonces, si es que nosotros no nos preocupamos muy rápidamente de la pequeña rajadurita para evitar el colapso, lamentablemente el colapso llega a veces más rápido que tarde. Muy bien, muchas gracias, Rómulo. David. Gracias, profesor. Bueno, no tenemos más preguntas por el momento. Silvia, si quieres agregar algo más, algún comentario adicional. Sí, y quisiera remarcar un concepto que señaló el doctor Chumacero y que me parece que es muy importante, ¿no? Relativo al shock y la adversidad. Él hacía una asociación dependiendo del shock, ¿no es cierto?, para definir a las personas y a los países. Y es evidente, ¿no? Y esto quiero vincularlo nuevamente al tema de crecimiento económico, que es el tema de hoy, en el sentido que si nosotros no estuviésemos en una época de recesión económica muy fuerte, no hay empleo, y el shock nos toca a país y a su vez a individuos, siempre tendremos la opción de ver qué hacemos, ¿no? Porque estamos vivos y estamos sanos. Pero acá es la variable que está de moda ahorita, el tema de la pandemia. Entonces, hay gente que pudiendo hacer los esfuerzos, que debiendo hacer los esfuerzos, sea individuales o de país, no lo hace porque realmente ese es un tema que no se puede manejar. ¿O tú crees que el tema, Rómulo, de la pandemia ya es manejable? Porque cada día hay como ocurrencias nuevas sobre esta cepa y por lo tal estamos realmente en una incertidumbre, ¿no? Que, que no podemos manejar esta variable de la pandemia, que yo creo, no sé tu criterio, Rómulo, que tiene, o sea, ¿cómo ves tú que afecta definitivamente un tema no manejable del todo como es la pandemia al crecimiento económico? ¿No? Entonces, y no solamente para Bolivia, sino para la región. ¿Cómo manejamos? ¿Cómo nos adaptamos? ¿Qué hacemos? Eso como un cierre en eso que narraste muy bien, en el tema del shock y la adversidad y cómo nos definimos. Yo, obviamente, entendiendo lo terrible que ha sido y las pérdidas de vidas y no solo de vidas, sino de la posibilidad de generar ingresos y demás cosas que ha traído el virus y que obviamente ha creado problemas fundamentales para mucha gente. Yo, otra vez, por este bicho patológico que me queda a mí todavía, es que yo lamentablemente sigo siendo optimista respecto a la capacidad del ser humano de poder resolver, enfrentar adversidades. Yo creo que son justamente los peores momentos los que debiesen ser aquellos que catalicen lo mejor de nosotros. Y lo mejor de nosotros tiene que verse de distintas maneras, ¿no es cierto? Una de esas maneras es que yo creo que no existe en la historia de la humanidad una respuesta desde un punto de vista de vacunas, por ejemplo, tan rápido como el que se ha visto ahora. El pensar en que ya tenemos vacunas, que obviamente otra cosa es cómo podemos administrarlas de un modo eficiente, que claramente no es como se está haciendo en Bolivia.
que podía hacerse de un modo completamente distinto y podía hacerse de un modo mucho más rápido y podía hacerse de un modo mucho más eficiente y podía haberse hecho mucho mejor. Totalmente de acuerdo. Pero el hecho que la tecnología haya permitido que por lo menos haya algo que nos diga que esto es algo con lo que vamos a tener que vivir, como hemos tenido que vivir con muchas otras cosas antes. Hemos tenido que vivir con muchas otras pandemias, muchos otros bichos, muchos otros problemas. Y afortunadamente el ser humano es tan porfiado que ha demostrado que no se va a rendir ante eso tampoco. Y el ser humano no se va a rendir ante esto. El ser humano va a poder salir de esto. Le va a costar y va a ser doloroso, pero va a salir de esto. Y por lo tanto, esa es la primera convicción que tenemos que tener todos. La primera convicción que tenemos que tener todos es que afortunadamente tenemos la posibilidad de poder hacer algo. Y ese algo se debe a esto, al ingenio del humano. No se debe a la benevolencia de nadie más que el que hayamos sido capaces de libremente generar los conocimientos y la ciencia para poder tener algo con lo cual responder a este virus que en ausencia de la ciencia nos tendrían las cavernas hoy día. Entonces, afortunadamente tenemos una respuesta. Esa respuesta ha llegado en un tiempo mucho más rápido del que han llegado la respuesta a muchas otras cosas anteriormente. Tenemos también, obviamente, que, y pese hay otras buenas noticias respecto a esto. La ciencia en muchos otros lugares nos está diciendo muchas cosas también con algo de dudas, pero cada vez con más convicciones de cosas que van a funcionar y cosas que no van a funcionar en cuanto al tratamiento del bicho, ¿no es cierto? Y por lo tanto, todas esas cosas yo no creo que estén alejadas de nadie, todos más o menos las conocemos. Y por lo tanto, yo diría que más bien mi primera reflexión es una reflexión de esperanza. Y mi reflexión de esperanza es que afortunadamente no dependemos ni de la burocracia, ni de algún factor externo que no sea el ingenio humano para poder encontrar una respuesta a cómo salir de esto desde el punto de vista sanitario. Desde el punto de vista económico, yo creo que también un problema que tenemos que enfrentar como adultos es entender como adultos que todo en la vida conlleva riesgos. Y un riesgo que estamos enfrentando, que probablemente es un riesgo que estemos o no dispuestos a enfrentar de distintas maneras, de distintas personas, es obviamente el riesgo del bicho, ¿no es cierto? Pero obviamente el decidir rendirnos al bicho y esperar en una caverna a que el bicho se vaya, es la receta para morir en una caverna solos y tristes. Yo creo que algo que también tenemos que tomar en cuenta es que no podemos rendirnos también de ese modo al bicho. Otra cosa que tenemos que hacer es justamente mostrar que la parte heroica, entre comillas, de los humanos, es que nosotros también tenemos que darnos cuenta que no podemos vivir secuestrados más tiempo esperando a que el bicho se vaya. El bicho se va a ir por actitudes deliberadas nuestras y nosotros tenemos que hacer algo también para tratar de ayudar para que esto no ocurra. Y por lo tanto, el conflicto que hay entre la economía y el bicho ha sido muy, muy poderosamente llamado a la atención ahora. Y yo creo que los costos de muchas de las medidas que se han adoptado en muchas partes del mundo han sido infinitamente mayores que el costo del bicho por sí mismo, desde un punto de vista no solamente material, sino desde un punto de vista emocional, desde un punto de vista de muertes, desde un punto de vista de pobreza, desde un punto de vista de muchas otras cosas. El bicho nos ha quitado demasiado de nuestra vida también, en otras circunstancias, y hemos dejado que eso haya ocurrido. Y otra cosa que lamentablemente hemos dejado que haya ocurrido es que sean terceros que decidan fundamentalmente por algo que debiese ser propio, que es nuestro propio bienestar y nuestra propia vida. No debiésemos nosotros permitir que fuesen terceros los que decidan algo tan fundamental como nuestra vida. Nuestra vida, obviamente nosotros podemos escuchar a terceros y van a haber personas en las que nosotros confiemos más y personas en las que confiemos menos, pero el dejar ciegamente que otra vez sea un burócrata que tiene probablemente mucha menos idea de mis circunstancias y de las circunstancias propias del bicho, de quien fuera, que sea quien vaya a definir qué es como yo deba comportarme, qué es lo que yo deba hacer, dónde deba vacunarme, con quién deba vacunarme, cómo deba vacunarme o no deba vacunarme, o el tipo de tratamiento que deba tomar,
y que sea una regulación que ha ido cambiando cada día además. Si es que tomamos en cuenta todo lo que nos han dicho respecto a esto, tenemos que darnos cuenta de la absoluta ignorancia con la cual hemos partido y la tontera con la cual hemos vivido esclavizados durante mucho tiempo también. Mi reflexión final en torno a esto entonces es que tampoco nos resignemos a... Hay ciertas restricciones obvias ahí, hay ciertas restricciones obvias, ¿no es cierto? Pero que tampoco consideremos que todos son restricciones respecto a lo que ha traído el bicho. El bicho también ha traído otras cosas y oportunidades que debemos valorar y aprovechar. Hay muchas cosas que hemos aprendido de nosotros mismos seguramente, que lamentablemente nos ha llevado un bicho para que las descubramos, pero hay muchas cosas que debemos aprovechar y que debemos valorar luego de que esto se supere. Y esto se va a tener que superar y se va a superar. Obviamente a un costo muy grande, pero también hay costos de no hacer nada o hay costos de la inacción. Así es. No sé, David, si tienes alguna pregunta más. Yo solamente quisiera ratificar toda la lucidez y la brillantez con la que ha expuesto el profesor Rómulo y naturalmente de acuerdo que todos estos problemas van a ser solucionados. En realidad todos los problemas se solucionan gracias a la mente humana, ¿no? Y la capacidad de crear, de innovar y de enfrentar estos problemas y todos los riesgos. Han sido todos los individuos y la tecnología que han ido superando estos problemas. Y la evidencia más clara, ratificando lo que dice Rómulo, es como en un año hemos aprendido y probablemente sepamos mucho más que muchos analistas de cómo manejar el tema, cómo cuidarnos. Lo que nos hace falta sí es decidir dónde acudir a los insumos, porque no tenemos todavía esas libertades, ¿no? Como compras un vacuno, por ejemplo, y no ahora. solo eso, no solo eso, sino que la vacuna, la de Pfizer, por ejemplo, estaba disponible muchísimo tiempo antes de cuando finalmente fue aprobada por la FDA. Podían haber personas que podían haber fácilmente no haber muerto si es que esa vacuna se hubiese dado antes. Y obviamente una persona podría haber sabido que era algo experimental y que tenía ciertos riesgos que todavía se tenían que evaluar, pero este era un problema donde la muerte era un hecho probable. Y teniendo la muerte como un hecho probable frente a nosotros, hemos preferido que sean los reguladores los que nos digan que iban a esperar a que tengan los experimentos controlados para poder hacer esto, y habiendo dejado personas que probablemente podían haber preferido tomar la vacuna antes y haber evitado bastantes muertes que pudieron haberse evitado en este caso. Y obviamente eso también conllevaba riesgos, ¿no es cierto? Podían haber ocurrido cosas que no nos hubiesen gustado si es que hubiésemos podido tomar eso. Pero yo prefiero 1.000.000 de veces ser yo quien decida eso respecto a mi vida a que sea algún burócrata, por muy bien intencionado que sea, en alguna parte. Así es. Y relacionando ese tema, vamos a tener un programa próximo con David para hablar de estos temas. Pero lo que quiero decir es que este tema de la pandemia, además de los impactos económicos, también ha fundado impactos psicológicos muy profundos. Por ejemplo, en la primera etapa de la pandemia, el año pasado, se ha como estigmatizado a la gente que estaba enferma, ¿no? O sea, que se contagió o que se infectó. Tengo un amigo que lo dice de manera natural, pero ese momento ha debido ser terrible para él, que él se había enfermado de COVID cuando era el tiempo que se quemaban las personas, ¿no? Que se los ponía la hoguera, ¿no? Él dice, a mi casa no venía nadie, ni siquiera me llamaban los amigos, mis propios amigos pasaban por el frente porque yo estaba contagiado e iba a contagiar al resto y todos nos íbamos a morir. Entonces, esto que parece ahora gracioso, por supuesto que ha dejado profundas huellas anémicas en las personas, ¿no? Entonces, los impactos en salud, los impactos psicológicos me refiero, todavía no han sido medidos porque nos hemos ocupado de muchos otros temas, pero no de los impactos en la salud mental, ¿no? Pero naturalmente, Rómulo, ratifico todo lo que tú propones, coincidimos absolutamente y creo que vamos hacia adelante, las mejoras las vamos a dar los individuos, nosotros, y ojalá que no haya interferencias, porque sí cada uno sabe cómo cuidarse y entre todos, intercambiando con nosotros mismos, encontraremos las mejores soluciones.
Yo por mi parte te agradezco muchísimo que hayas aceptado estar esta noche con nosotros. Si bien eres uno de los notorianos brillantes que tenemos, también sabemos que no tiene tiempo. Entonces, que esté con nosotros esta noche, escucharte nuevamente estos temas tan importantes que nos ayudan y nos nutren, pero nos fortalecen también, van a quedar en nosotros y en toda la gente que nos está mirando. Ojalá tengamos la pronta oportunidad de tenerte nuevamente, bueno, en tu casa, en Notoria, ¿no? Y no sé si quieres acotar algo antes de despedirte. Y por mi parte, muchísimas gracias, Rómulo, por estar con nosotros. Muchas gracias Silvia, muchas gracias David y muchas gracias a quienes puedan estar escuchándome. Simplemente, nuevamente, decir que aunque parezca un cliché, yo creo que todos vamos a hacer mejor las cosas si es que empezamos a internalizar lo antes posible la diferencia entre problemas y restricciones. Y yo creo que si enfrentamos todas las cosas, no sé si todas, pero si es que vemos las cosas desde esta óptica, vamos a ser personas más felices, más tranquilas, más realizadas. Y yo creo que vamos a ser países más prósperos también. Muchas gracias a todos. Muchas Gracias. gracias, profesor. Yo me quedo con ese mensaje de optimismo porque de verdad que nuestra especie en más o menos 10.000 años que llevamos de civilización lo ha hecho bastante bien, como usted nos lo ha recordado. Y si comparamos los indicadores actuales de desarrollo con los que teníamos hace 20, 50, 100 años, pues las cosas van mejorando y no hay razones para pensar que esa senda de crecimiento y de prosperidad se va a detener a pesar de los grandes desafíos que enfrentamos en este momento con la pandemia y con muchos otros que vendrán. Así que muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Silvia. Y la invitación entonces es a ser resilientes y a pensar que el crecimiento económico se puede mantener y se puede potenciar. Y muchísimas gracias también a nuestros espectadores y los esperamos en una próxima oportunidad con otro episodio de Grandes Economistas de nuestros tiempos, hoy con el profesor Rómulo Chamucero. Muchas gracias. Gracias, chao.